Amigos del fútbol, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta tardecita casi noche, aunque falta un poco todavía, el calor es el mismo en Chaco que en Misiones, pero hoy estamos en Puerto Barranqueras, una de las ciudades portuarias por excelencia de la provincia de Chaco. Y es aquí donde nos congrega la segunda final del torneo regional amateur zona litoral, en este caso la visita de Guaraní Antonio Franco a Defensores de Puerto Vilelas, que en este caso va a oficiar de local en la cancha de Don Orione. Una cancha que es cierto, se presenta o al menos está a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que va a ser este partido decisivo, y por supuesto nosotros estamos acá para contarles el minuto a minuto de lo que va a ser este gran partido. Hay promesa de buen juego y por qué no de muchos goles. ¿Es así, Jorge Herbert? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Un placer enorme estar nuevamente trabajando contigo. Y es así, es un partido de muchísima importancia. Obviamente de acá sale el ganador y el que sigue en este torneo. Un Guaraní que en el primer partido, quizás por confianza, quizás por no saber, haber leído el planteo de Deportivo Vilelas, perdió y perdió merecidamente. Esta tarde tendrá muchísimo trabajo el equipo conducido por Duto y Eluchans para dar vuelta a este 0-1 que ambos sabemos que se puede llegar a dar. Indudablemente que Guaraní va a tener que hacer mucho esfuerzo y es como vos decías, el campo de juego se presenta en muy buenas condiciones, un estadio que ya tiene muchísima gente, de verdad están las plateas más de un 70% por lo que se ve. Indudablemente vamos a tener una tarde de muy buen fútbol. Bueno, cuando es sábado hay fútbol y el fútbol de bueno, y ahí me gusta el sábado de fútbol, el sábado de mucho calor, y nos congrega este partido decisivo. ¿Sí te parece, Jorge? Me parece que más de uno se va a sorprender con la formación titular, sobre todo de uno y de otro. Te dejo a vos la formación de Guaraní Antonio Franco para que empecemos a delinear el 1-1. Qué lindo que va a ser esto, ¿eh? Porque la vamos a tener que descifrar, y descifrar cuando el equipo esté parado, y no solamente parado, sino ya en movimiento cuando arranque el minuto 1, después de las 19:30 horas. ¿Por qué? Porque la dupla Duto y Luchán dijeron que Guaraní forma con el 1 Eduardo Flores, con el 2 Darío Galván, con el 6 Martín Romero, con el número 4 Juan Vallejo, con el número 3 Luca Noguera, con el número 5, y esta es una de las sorpresas, Maxi Duto, el hijo de Duto, con el número 8 Lautaro Soto, con el número 15 Joaquín Machado, con el número 10 Galeano, con el número 7 Enzo Cejas, y me está faltando, y pido disculpas, el número 11. Decime vos cómo lo tenés marcado. No, el número 11 es Marcelo Dávalos. Marcelo Dávalos es. Después tenemos en el banco de suplente, lo tenemos con el 12 a Iván Márquez, con el 13 Diego Vallejos, con el 14 Matías Adamis, con el 9, esta es la otra sorpresa, Mauro Gómez, con el número 16 Santiago Duarte, con el 17 Lucas Velázquez y con el 18 el chiquitín Emanuel Báez. Por el lado del equipo de el Conejo Espíndola, el técnico Defensores de Vilelas, el conjunto local sale prácticamente con el mismo equipo. De hecho es el mismo que jugó en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira hace 7 días. Estamos hablando de Leandro Ledesma en el arco, la línea defensiva con William Fernández, Cristian Tabaqui, Leandro Navarro y Nahuel Molina. En la mitad de la cancha, Lautaro Ramírez Ramotti, autor del único tanto en el partido de ida. Rodrigo Montenegro, Jonathan Canario, Leonel Nis. ¿Cuánto ha sufrido con Leonel Nis el equipo local? Y Gonzalo Río junto a Gustavo Carballo, el goleador del equipo local. Disculpame que te haya interrumpido, pero se pudo ver después en las repeticiones en Deportes de Misiones que el gol de Vilela fue en contra. ¿Sí? Fue en contra del jugador de Guaraní. Y de todas maneras en la planilla figura... porque el árbitro miró, vio y ya sabemos lo que fue Reque en ese partido. En definitiva, y hoy nos vamos a enfocar en este partido. Claramente, ha dejado claramente perlitas este partido que ha pasado. Algunas más vale no recordarlas, pero sí, lo importante es que hoy los jugadores y en la semana han hablado mucho con los medios, han hablado con nosotros, inclusive en off he hablado con Manuel Duto. En lo enfocado que están, sobre todo han hecho un mea culpa con respecto al partido anterior, y hoy esperan, me parece a mí, un partido más estudiado todavía. Sí, totalmente, porque
He tenido la palabra de uno de los máximos dirigentes de Guaraní hace un rato y me dijo realmente estábamos muy confiados y fíjate lo que nos pasó. Eso habla de que lo que veníamos conversando y lo que habíamos hablado después del partido el domingo próximo pasado, Guaraní salió a la cancha confiado en los 2 triunfos con el equipo de Corrientes, Textil Mandillú, y le pasó lo que le pasó. Perdió 1-0, un partido que el equipo de Virela se lo planteó muy bien, con muy buenos jugadores, que vamos a ver si esta tarde tienen las mismas luces y también si Guaraní lo deja hacer. Bueno, estamos en un clima ideal. Hablábamos que es un horario perfecto. Vamos a ver cuánto nos acompaña o no la luz de los reflectores de este estadio. Y déjame decirte que está prácticamente rodeado de industria. No sé en qué nivel de prosperidad, pero sí rodeado de industria. Y me decía recién una simpatizante de Vilelas que es la zona portuaria por excelencia. Y déjame decirte que estratégicamente el estadio está muy bien ubicado al lado de la ruta, Jorge. Al lado de la ruta, digamos en la entrada principal que tiene Barranqueras, por la parte de atrás, pero del puerto. Acá estamos viendo todas las grúas del puerto, que lo tenemos ¿a cuánto? A 300 metros acá. Sí. Realmente es un puerto muy importante el que tiene Barranqueras aquí en esta zona. Llegando gente, ¿eh? Y sigue llegando gente, claro, porque son las 19 horas pasaditas recién y el partido va a empezar dentro de 25 minutos. Bueno, esto ahí lo estoy viendo a Manuel Duto, el técnico de Guaraní Antonio Franco, ya moviéndose. Equipo que llegó muy temprano, como indican los manuales, estaban sentados. El semblante que vive el plantel es el mejor. Sí, están muy ilusionados. Vos lo mirás, lo escuchás hablar a Duto, a la dupla técnica y tienen la mejor de las esperanzas. Quizás no así parte de la dirigencia, ¿no? Pero lo que es el plantel, que es lo más importante en este caso, están muy en alza el ego, ¿no? Bueno, agradecemos por supuesto la preferencia de la gente que nos está siguiendo desde muy temprano. Nosotros vamos a tratar, obviamente, como siempre, hacer lo mejor de llevarle todas las alternativas de este partido. Y siempre digo, lo mejor está afuera, lo mejor está en nuestro equipo y quiero destacar el acompañamiento de Facu García y de Martín Bogler, que hoy hacen parte también de este equipazo de Deportes Misiones. Sí, el saludo y también la bienvenida para ellos, más allá que venimos trabajando, ¿no? Pero este es un viajecito que hemos hecho desde Misiones hasta Chaco, son unas cuantas horas de viaje. Con transbordo incluido. Con transbordo incluido, por supuesto, en la localidad de Muy Teibaté. buen chofer el señor Herbert, Bueno, déjame aprovechar y mandarle un saludo a Walter López, que es el viceintendente de la localidad de Teibaté, que seguramente está prendido en nuestra transmisión porque estuvo ayer justamente consultándome a qué hora arrancamos, así que un gran saludo para él. No quiero dejar pasar un detalle con respecto a la formación titular que recién daba Jorge Herbert, que es la de Guaraní, y mucho en la semana se había dudado, se había hablado qué tanto iba a tardar en recuperarse Mauro Gómez. Lo reiteramos si hace falta, Mauro Gómez va a estar en el banco. Va a estar en el banco con el número 9, por eso decíamos que va a ser una sorpresa cuando salgan al campo de juego realmente, porque también puede ser, y esto te lo digo Héctor, puede ser que figuren en la planilla como titular, pero sacan de suplente, o no, viceversa, mientras está informado el árbitro, mientras esté informado el árbitro puede salir. Mientras esté informado el árbitro puede salir un suplente de titular y el suplente queda en el reglamentariamente, banco. Teniendo la casaca 9, ¿puede ser parte del banco? ¿Imposible? No, puede hacerlo, te digo, porque está establecido en la regla. Bien. Esta es la realidad, entonces estamos viendo ya los trabajos precompetitivos por parte del equipo local como por parte del equipo visitante, agrandado claramente, y hablando de semblantes del equipo chaqueño, de quien habíamos hablado y quién hablaba de Defensores de Vilelas, que había tenido una semifinal arrolladora ante Cultural de Castelli. Ese es el equipo que se plantó a Guaraní en Villa Sarita hace unos días y es el que hoy vamos a ver qué es lo que va a proponer. Vamos a ver cuánto aprovecha la ventaja o no ante Guaraní, que recordemos que puede jugarle a favor el hecho de jugar de visitante, creo yo, ¿no? Cómodamente acá desde una cabina. ¿Tendrá menos presión Guaraní? Guaraní yo creo que tiene toda la presión del mundo porque es el que está en desventaja. Hay que ver si
no sale relajado el equipo local, y ahí es que donde puede cometer el mismo error que cometió la Franja el domingo pasado. Por eso, una vez que arranque el partido, vamos a ver cómo están las posiciones y la predisposición de cada equipo hacia el ataque. Bien, ahí lo estoy viendo a Mauro Gómez, no sé si lo estás viendo, hablando justamente junto a uno de los profes, con la pechera naranja, que es la de los suplentes, y estoy viendo a él, como está mostrando nuestras cámaras, a los titulares ya con la casaca, con la pechera verde flúor, que es justamente la que están exhibiendo en estos momentos. Por lo menos hay motivación, están animados. Eso es lo que me decía Manuel Duto justamente en la previa también, junto a Juan Eleuchán. Y da la sensación de que estamos dentro de un clima bastante familiar acá en la platea, vamos a decir, porque si bien no tiene mucha capacidad en cuanto a tribuna se trata, pero sí hay una platea muy importante, la de Don Orione. Claro, es como la platea, pero más grande, creo yo, que la cancha de Mitre. Creo que es más grande esta platea que la cancha de Mitre. Pero bueno, Mitre tiene cabeceras que esta no tiene. Pero igualmente, del otro lado tenemos una pequeña tribuna. E igualmente, creo que cuando comience el partido, podemos estar hablando que van a haber unas 5.000 personas, ¿puede ser? Sí, más o menos, y no es para menos, porque hoy me parece que no solamente hay hinchas de Defensores de Vilelas acá en Chaco, el futbolero chaqueño está hoy. Es que el chaqueño es futbolero, te la pongo de esa manera. El chaqueño es futbolero, le gusta mucho el fútbol. Bueno, veo a muchas familias, muchos bombos. Claramente va a ser parte del bullicio y a Jorge sé que no le gusta mucho, pero a ver, peor es la bubucela. No, por sí, eso por supuesto. Lo que pasa es que están abajo nuestro y realmente en la transmisión repercute en el audio, pero bueno, esto es fútbol, así lo venimos a vivir, así lo venimos a disfrutar y así lo venimos a comentar para todos nuestros oyentes de Deportes Misiones TV. Desde este momento claramente se pueden prender e ir dejando sus comentarios, por supuesto, como siempre dijo, dejando el like y suscribiéndose a nuestra cuenta, porque esto recién empieza, señores, más allá de que es un partido decisivo, cada vez falta menos para el cierre de este certamen, pero todavía se vienen muchos partidos durante el año y nosotros como Deportes Misiones junto a este gran equipo vamos a ser parte. Hoy, con toda la adrenalina del fútbol, venimos hasta Chaco después de un gran esfuerzo de producción y vuelvo a insistir con esto. El agradecimiento también, por supuesto, a mi compañero Jorge Herbert, que ha puesto, como siempre, de su parte. Destacar también a todos mis compañeros que son parte de esta transmisión, a quienes hoy no están, pero sé que están prendidos ahí, pendientes de lo que va a ser este gran partido. Yo creo, Héctor, que cada uno aportamos lo que tenemos que aportar y todos somos importantes dentro de este esquema de Deportes Misiones. Cada uno tiene su tarea y no porque sea mayor o menor deja de ser más o menos importante, ¿no? Ahí estamos viendo entonces los movimientos precompetitivos por parte de Guaraní por un lado. Ya les dijimos la formación en un ratito, vamos a reiterar ya de manera más sintetizada los titulares de cada uno de los equipos. Somos Deportes Misiones y una vez más, y ahí cuando empiezan a salir del túnel, ya hicieron el reconocimiento del campo de juego, pero veo que empiezan a salir del túnel quienes van a ser parte del cuarteto arbitral. Claro, va a ser el árbitro principal Lucas Gómez, con el asistente número 1 Eduardo Rodríguez, el número 2 Germán Cardoso, el cuarto árbitro Cristian Flores y todos de la localidad santafesina de Chañar Ladeado. Localidad futbolera también que hoy pone los árbitros. Agradecimiento también naturalmente al equipo de prensa de Defensores de Vilelas que nos ha atendido muy bien. Ha sido muy rápida el acceso cuando ya vemos al plantel de Guaraní dirigiéndose a los vestuarios. Es un túnel muy parecido al estadio Ernesto Romero de Formosa. Sí, tiene cierta similitud. Lo que pasa es que el de Formosa es un óvalo. Claro, hablo del Ernesto Romero. Donde jugaba el local Sportivo Patria. Claro, exactamente. Ahí vemos entonces, ya Guaraní estaba en el vestuario, ahora está haciendo lo mismo y escucharán de fondo los aplausos, que es para el verde, para el DF de Vilelas, que hoy cuenta con la diferencia que me parece que de todas maneras no da para exagerar, es solamente un gol de diferencia que me imagino Guaraní sabe, es consciente, como también es consciente el equipo de Espíndola, de que un gol no define nada. No es la diferencia. Es muy probable que el equipo
de Espíndola juegue con línea de 4 bien definida, aunque allá en Posadas se movía diferente, ¿no? Cuando atacaba línea de 3, cuando defendía línea de 4, pero quizás hoy Guaraní va a adelantar a todo su equipo en busca ya del 1-0, el tan ansiado 1-0 que lo deja un poco más tranquilo para el resto del partido. Bueno, siempre digo, árbitro que no es protagonista es porque hizo bien las cosas. Espero que sea el caso hoy del señor Noguera. Esperemos que sí. Sinceramente, uno que ha estado caminando tantos años dentro de un campo de juego profesionalmente y dentro de lo que me ha tocado ver en todos estos años que estamos con Deportes Misiones, lo del domingo pasado fue lamentable. Y que me disculpe el señor Recker, pero fue totalmente lamentable. Esperemos que Gómez actúe de otra manera, tiene la capacidad física para hacerlo y como vos dijiste, mientras más desapercibido mejor. Bueno, ahí lo vemos entonces al cuarteto arbitral, a Noguera junto a sus 3 colaboradores. Bueno, en principio, primero y segundo asistente y el cuarto árbitro, todo de Chañar Ladeado, provincia de Santa Fe, ya hablando con el equipo de prensa también del club. Vemos a los reporteros gráficos que ya se disponen a esperar a los 2 equipos que ya están en el vestuario. Ya hicieron los trabajos de precalentamiento, todo está listo en el estadio de Don Orione. Exactamente, faltan escasos minutos para que ya salgan los equipos al campo de juego. Estamos a 7 minutos del horario reglamentario. Directamente ya, yo creo que en 2 minutos ya empiezan a salir al campo de juego y vamos a alargar el horario, porque también debe ser una de las premisas que han hablado o que deben haber hablado los dirigentes con el árbitro para no retrasar el inicio justamente por la hora que es y aprovechar al máximo la luz del día. Estamos esperando a los protagonistas, somos Deportes Misiones, gracias como siempre por seguirnos, por acompañarnos, déjenos un like, déjenos sus comentarios, es muy importante para nosotros saber que no solamente están siguiendo a sus clubes, sino también que a través de nosotros pueden seguirlos, pueden conocer el día a día de los equipos y hoy en este caso el hincha de Guaraní está pendiente, el futbolero misionero está pendiente de este partido. Permitime hacer un poquito hacia atrás. Les recordamos a los ganadores de las pantorrilleras del domingo pasado que no se han comunicado con la dirección, que por favor que lo hagan porque nos quedan de entregar los premios a ellos y no queremos quedar mal absolutamente con nadie. Están a su disposición para cuando quiera retirar. En este momento ya el colorido verde y escucho el pitazo del árbitro apurando a los equipos, Jorge. Exactamente lo que te decía. Quieren comenzar bien en el horario, aunque todavía están a tiempo de salir, pero quieren hacerlo justamente para aprovechar la luz del día y todos estamos impacientes un poco, lo que estila siempre es que, no por una cuestión de reglamento, no sé si por cábala, el local sale por último, Guaraní lo ha hecho en el partido anterior, no sé si Guaraní se va a hacer esperar o va a ser el primero en salir. Bueno, no ya hay protocolos para que salga primero uno o el otro. Eso se decide, en realidad puede ser que el árbitro diga salen los 2 equipos juntos, pero acá en este túnel tiene que salir a uno. No estamos mirando el túnel, estamos con toda la adrenalina, al ritmo de radio, llevándoles el mejor fútbol de la región, el mejor fútbol del país, porque Misiones, porque Chaco es fútbol. En esta parte del país se vive y se respira el fútbol y hoy la fiesta se traslada acá, a la cancha de Don Orione. Orione Fútbol Club, me decía una simpatizante de Defensores de Vilelas. Y ellos sienten que Orione es su casa. Perdón, Orione realmente es un equipo fuerte. Athletic Don Orione. Es la primera vez que entro a este estadio, aunque he pasado muchas veces por enfrente. Me sorprende también la calidad de su gente, el recibimiento que hemos tenido y como vos dijiste, la rapidez con la que hemos podido entrar con el vehículo inclusive para no tener inconveniente dejándolo afuera. Ya el colorido, ya el ruido se siente, la trompeta de la platea acá en cancha de Don Orione. Nosotros estamos preparándonos para recibir a los 22 protagonistas. Reiteramos los titulares de cada uno de los equipos. Guaraní va a salir a la cancha hoy de visitante con Eduardo Flores, Juan Vallejo, Darío Galván, Martín Romero, Lucas Noguera en la mitad de la cancha, Lautaro Soto, Máximo Duto, Enzo Cejas, Marcelo Dávalos, Leonardo Galeano y el 15 para Joaquín Machado. Por el local lo van a hacer
Leandro Ledesma, con el número 2 Cristian Tabaqui, con el 6 Leonardo Navarro, con el 4 Williams Fernández, con el número 3 Nahuel Molina, con el número 5 Ramírez Remotti, con el número 8 Rodrigo Montenegro, el 10 Enzo Nitz, con el 9 Gustavo Carballo, con el 7 Gonzalo Ríos y con el 11 uno de los goleadores también, Jonathan Canario. Estos son entonces los titulares de los dos equipos que van a salir a jugar la segunda final del torneo regional Amateur Zona Norte. Recordemos que estos dos equipos están mirando de reojo a dos potenciales rivales, que son Benur de Rafaela y Juventud Unida de Gualeguaychú. En la ciudad, la localidad de nuestro director. Sí. Gualeguaychú. Bueno, tengo mi opinión, pero se la voy a decir personalmente. ¿Ah, sí? Pero tire un poquito para acá, sí. Así nos enteramos. Bueno, saludo para Roberto Morales también, que está pendiente a esta transmisión. Y déjame decirte que ya el cuarto árbitro salió del túnel, le fue a apurar a los protagonistas, siguen esperando. Exactamente, porque ya se están demorando demasiado. Bueno, ahí estamos entonces. Hoy la fiesta del fútbol regional se traslada a la cancha de Don Orione, que hoy no tiene la posibilidad de jugar la categoría, pero hoy está jugando en lo que nosotros denominamos el torneo provincial. Y mientras estamos expectantes, porque ya veo a los simpatizantes de Vilelas mirando el túnel. Yo creo que va a salir Vilela, Eso me indica que el primero en salir va a ser el equipo local, Jorge. Sí, señor, para meterle presión a Guaraní por el grito, por la hinchada, por los papelitos, los bombos, los globos. Todo eso le va a querer meter, le va a querer tirar encima arriba de la mesa a Guaraní. Quiero aclarar algo al público que está mirando. Para nada mi intención es gritar. A ver, el que va a salir el primero es Guaraní Antonio Franco. Mirá vos. Encabezado por Eduardo Flores. Guaraní Antonio Franco está en la cancha, Jorge. Guaraní en la cancha. Y uno tira una premonición, ¿no? Salió al revés. Guaraní en la cancha, el último que sale es el equipo de Vilela. Ahí lo veo entonces con la camiseta número 5, para sorpresa de muchos hoy. Máximo Duto en reemplazo de Denis Benítez. Recordemos que por acumulación de amarilla hoy no es de la partida. Hoy no es de la partida, exactamente. Pero Maxi Duto tiene un buen historial en las inferiores de Huracán y tiene un buen historial también en el equipo Mar del Plata. Ahí vemos entonces, capitaneados por Gustavo Carballo. Ingresa Defensores de Vilelas. Está en la cancha el equipo local. Ya están los 22 protagonistas en la cancha. El humo verde, los petardos. Y yo diría que más que hablar, dejémoslos, escuchémoslo. Totalmente cegados por el humo verde. Bueno, el humo, y valiéndose sobre todo que nuestra cabina no tiene el vidrio, está ingresando en estos momentos los dos equipos. Ahora sí, ya se desempaña la cámara. Pasó el humo verde, que es el color tradicional, natural de Defensores de Vilelas, que esta tarde recibe a Guaraní. Ya lo vemos posando para los reporteros gráficos al equipo local. Ya lo vemos a Guaraní Antonio Franco con la motivación, con el semblante de un equipo que viene a buscar, ¿está bien dicho, la hazaña? No sé si está bien dicho la hazaña. Creo que viene a buscar el resultado, que lo coloca hazaña por lo que pasó el domingo pasado, sí, coincido plenamente. Pero remontaron 1-0, no sé si considerarlo hazaña. Porque de todas maneras hay que decirlo, lo de hoy, suponiendo que sea un resultado favorable, es un paso más, falta uno más. Claro, no, por supuesto, falta el definitivo con los equipos, como vos recién dijiste, Benur de Rafaela y de Gualeguaychú. Dos equipos que tienen muchísimo historial, Benur en la B Nacional también. Ahí estoy viendo a los protagonistas, ya el árbitro Lucas Gómez, lo dije Noguera dos veces, Lucas Gómez, el árbitro santafesino, esperando en el círculo central a los capitanes. En este caso, Gustavo Carballo por parte de Defensores Vilelas y Eduardo Flores por el lado de Guaraní Antonio Franco. Esa es la foto
la foto del equipo franjeado. Por milésima vez el silbato de Gómez. Está apurado, parece, Herbert. Y sí, porque se le va el horario. Ya estamos por mi reloj 2 minutos atrasados. Bueno, nosotros vamos a acomodar el cronómetro Sí. para saber el minuto a minuto de este partido. Como siempre, y vuelvo a decirles, gracias a ustedes por ser parte de todo este proceso. Gracias por acompañarnos en cada uno de los partidos. Y hoy estamos en una fiesta más. Estamos aquí listos para lo que va a ser este gran partido. Los comentarios que están llegando son los mejores. Se está escuchando muy bien, que es lo importante. Y es nuestra prioridad llevarles todos los datos, el más fino detalle de este partido. La casaca tradicional del verde, que es distinta a la que usó en Villa Sarita, hoy con los bastones verdes. Exactamente, y el agradecimiento a todos a nuestros seguidores. Ya estamos en las redes sociales, estamos a más de 300 escuchando nuestra transmisión aquí desde el estadio del Club Atlético Don Orione. Bueno, estamos listos. Vamos a describir, a ver, dentro de mi desconocimiento, porque no soy de acá claramente, Eduardo Flores, dentro del estadio de Don Orione, va en el arco que va hacia el centro de la ciudad de Barranqueras. Hacia el puerto. Sí, y por el lado de Ledesma va hacia el acceso. Hacia el puente, hacia el acceso. Exactamente. Sí. Ahí está bien la ubicación. Ahí estamos viendo al cuarteto arbitral en el círculo central. Nosotros vamos acomodando nuestro cronómetro. Hay mucha fiesta aquí. ¿Querías decir algo, Jorge? Sí. Sí, decilo. No. Estamos coincidentes con lo que vos decías en la ubicación de los arqueros. Una posición, se está haciendo un instante de silencio. Diría que nos sumemos. De esta manera entonces, un minuto de silencio respetuoso por parte de algunos. No fuimos informados del motivo, pero fue un instante de silencio. Acá tenemos información de nuestro equipo que solamente una persona ha pasado a buscar el premio del domingo pasado, así que por favor, hay varios que ya están comunicados, pasen a retirar sus premios, por favor. Ahí lo veo, Leonardo Ábalos ya parado en la mitad de la cancha, listo para mover la pelota. Ya lo veo al árbitro Gómez mirando su reloj. Nosotros ya estamos listos para los primeros minutos de este gran partido. La segunda final en el global por ahora. 1-0 arriba Defensores de Vilelas. Estamos al ritmo de radio, al ritmo del vértigo futbolero que a ustedes les gusta. Pitazo inicial, comenzó en Barranqueras. Cejas, la juega con Vallejos. Vallejo cortita en la mitad de la cancha allí para Nicolás Gómez. Rápida ya en el círculo central, la tiene Defensores de Vilelas. Ramotti levanta la pelota buscando a un compañero, buscaba Canario. La pelota siempre arriba, termina rechazando el conjunto visitante. Va a salir por aquel costado Nahuel Molina. Quiere Molina, la toma Rodrigo Montenegro. Pelota de Montenegro para Canario. Corre Canario, sale para marcarlo ya por aquel sector Noguera. Pelota finalmente salió por la última línea, saque de arco para Guaraní. No, es lateral para Vilela. ¿Tiro de esquina? Sí, tiro de esquina entonces. Lateral. No, de acá me dio la sensación que era lateral, pero bueno. Ahora sí, me estaba tapando un poquito el reflector que lo tenemos. Lateral en la ofensiva que rápidamente lo hizo Vilela. Quería allí Carballo, no pudo controlar la pelota, por eso ya rápidamente sale Máximo Duto. Hoy con la casaca número 5 de titular. La tiene Defensores de Vilela, recuperó rápidamente. Insistía, pero no, estaba por este sector Machado. Se proyecta Machado por izquierda. Quería, pero no se entendió con Galeano. Por eso va a haber lateral. Es que corrían los dos a la par, Héctor. Sí. Galeano tendría que haberse desprendido en velocidad buscando el fondo. Empieza a correr el cronómetro, primeros segundos aquí en el estadio Don Orione, provincia de Chaco. Guaraní visitando a Defensores de Vilela, segunda final del torneo regional amateur.
Sale Guaraní del fondo, quiere Galeano, el hombre clave, pero impreciso por ahora. Por ahora, ambos están plantados con línea de 4 en el fondo, lo cual la pelea va a estar en el medio campo, Héctor. Donde haya uno que prevalezca, ahí va a ser la diferencia. Bueno, Joaquín Machado tiene la 15. Quiero que me ayudes a ubicarlo en la cancha. Que recordemos... Y está por el sector izquierdo. Sí. De hecho, ya empezó a proyectarse. Exactamente. Ramotti, Rodrigo Montenegro. Buena circulación de pelota de Vilelas. Intenta la personal por allá, Ramotti. Se cayó. Está Canario a las manos sin mucha fuerza de Eduardo Flores, que sale del arco. Canario recibiendo la pelota solo por la izquierda, entrando al área en diagonal, remató y estaba muy atento Edu Flores para contener. Buscaban con la pelota a Machado, pero finalmente Leonel Nis. Cuando veo las indicaciones del árbitro al banco, ahí va a salir finalmente Guaraní rápidamente. Saque de banda del sector derecho. Juegan allí por aquel sector con Martín Romero. Galeano va a estar plantado de 9. Está clarito que Jonathan Machado... Espérame que está Galeano. Casi quedó cara a cara con Ledesma. Le quedó muy larga. Le quedó muy larga, pero apenas casi que la peinó. Es una de las... Estaba en fuera de juego también. Estamos en el estadio Don Orione. Mucha fiesta. Y algo que le quería decir al comienzo. No es mi intención gritar, pero es cierto que el bullicio y el ruido que hay en la platea me obliga a eso. Tenemos que hacerlo, sí. Tenemos la orquesta metida acá en la cabina. Pelotazo allá en profundidad para Montenegro. Quería Carballo. ¿Llegó a tocarla con la mano? Cayó Montenegro, pero había falta, dice el árbitro. Dice que había falta, fue un toque intrascendente, pero... Primer tiro libre, en este caso para Defensores de Vilelas. Una repetición. Puede ser de peligro o no, unos 30 metros del arco de Flores. Diría, sí, 26, 27 metros. Bueno, allí se acomoda ya entonces. Por un lado está Nahuel Molina, también está Leonel Nis, el dueño de las pelotas para el equipo de Conejo Espíndola. Desesperado grita desde el arco Eduardo Flores. Esto sigue 0-0, señores. Primeros minutos de este primer tiempo. Estamos en Deportes Misiones. Se va a perfilar Leonel Nis. Muy cerca está, por las dudas, Nahuel Molina. Se toma la cara, se seca la respiración allí. ¿Va a ir Molina? No, va Nis, pelota al arco. Y lo que acaba de salvar Eduardo Flores. Una pelota que se le colaba por arriba. Estaba bien ubicado, la bola fue a donde estaba parado Flores, pero no quiso tener problema. Directamente la sacó con sus dos manos hacia el tiro de esquina. Y ya primero para el equipo local. Ya empieza a mostrar lo que por manual tiene el equipo de Vilela, que son las pelotas paradas, algo que tuvo a maltraer a Guaraní en el partido de ida, y ya una vez más Leonel Nis está haciendo de las suyas. Es uno de los fuertes que tiene Vilela. Va Leonel Nis. Se prepara Leonel Nis desde la derecha. Se viene el primer tiro de esquina de Defensores de Vilela. Pelota que va al corazón del área. Termina rechazando Noguera. Quiere el equipo visitante. Había pierna arriba, me parece, de Duto, pero no. Siga, dice el árbitro. Quiere Pérez Ramotti. Quiere Carballo. Era Gonzalo Ruiz. William Fernández. Pone la pelota ya para Leonel Nis. La va a alcanzar. Finalmente salió por la última línea y saque de arco para Guaraní. Está presionando la salida de Guaraní, como lo hizo también en el partido anterior. Presiona, no lo deja salir jugando por abajo. Y nosotros acomodándonos acá en la cabina de Don Orione. Más allá de todo, estoy cómodo. Dentro de todo estamos bien. A ver, mucho clima de fútbol. Sale rápidamente Eduardo Flores. Juega con un compañero. Juega allí con Romero. Y de este para Noguera. Romero, Máximo Duto. A ver qué la hace Duto. Finalmente estaba para acecharlo Nis. Sale por un costado, por ese lateral para Guaraní. Partido que por ahora no tiene un dominador claro, ¿no? Machado, Duto. Pelota en el círculo central. Allá quería justamente un compañero. Va Guaraní. Insiste el equipo. Lautaro Soto. Pelota en la puerta del área. Rechaza con lo justo el jugador Cristian Tabaqui. El ex Guaraní Antonio Franco. William Fernández. Pelota que no baja nunca y finalmente se molestaron allí Gonzalo Ruiz y Nis. Qué excelente habilitación para Dávalos. Dávalos está en el área, se perfila Dávalos. En el medio aparecía por poco Galeano. Otra aproximación de Guaraní. Esa es buena, abrir por la izquierda. Dávalos con la zurda. Pelota al medio, no entró nadie de Guaraní. Jugada peligrosa, ¿eh?
Estamos ya en 19:42, todavía hay algo de luz natural, todavía enseguida se van a empezar a prender los reflectores en el estadio de Don Orione. Guaraní, Defensores de Vilelas. Estamos en el estadio de Don Orione. Hermoso atardecer aquí en Barranquera. Somos Deportes Misiones en todo el país y ojalá en todo el país podamos ir con este equipo llevándoles el mejor fútbol. La pelota cruza toda la mitad de la cancha. Quería Montenegro, saltaba allá el jugador Lautaro Soto y lateral para Defensores. Guaraní cuando se anima a atacar, cuando se anima a abrir, cuando se animan a juntarse tanto Galeano como Duarte, eso puede traer muchísimo dolor de cabeza para la defensa, para hacerle el 2-1. Espérame porque está Jonathan Canario, corre Canario, va a ir hasta el fondo, quería ensayar un centro pero no puede, había dos para comerle prácticamente las piernas, sale Guaraní desde el fondo, empiezan a prenderse las luces aquí en el estadio de Don Orione, quería Cejas, era Machado pero no pudo, se la pellizcó finalmente allí el jugador Gonzalo Ríos, quería Anís pero no puede ante la marca de Romero, se cae allí Dávalos, pide falta, pero siga, dice el árbitro. No pasó nada. No fue falta. Bueno, sigue entonces allí Defensores de Vilelas. Empieza a correr algo de pasto y algo de arena y de tierra. Pelota para Galeano. Corre Galeano solo contra el mundo ante la marca allí del jugador Navarro. Estaba solo, muy solo. Estaba Galeano. solo, pero habla bien del planteo que está haciendo el equipo de Guaraní, porque está jugando bastante al contragolpe. Cuando agarra la línea de 4 adelantada, esto es un dolor de cabeza para Vilela. Está la pelota allí en la mitad de la cancha, quería Máximo Duto, no la pudo controlar, por eso ahora la va a tomar Jonathan Canario, de primera se la puso a Carballo, le quedó muy larga a las manos de Eduardo Flores, que ya tuvo una excelente tapada, se proyecta por izquierda Joaquín Machado, va Machado, levanta la cabeza, qué buen pase era para Galeano, pero en el camino la terminó rechazando allí Nahuel Molina, era el jugador Navarro que la sacó por un costado, quiere ganar territorio Guaraní, la hizo rápidamente Machado para Duto que se volvió a equivocar, allí en la personal vuelve a tener la pelota Guaraní, vale el intento, intenta tener protagonismo Guaraní. Se le plantó de otra manera Guaraní a Vilela. Jugó rápidamente Machado, la Primer vuelve tiro. Luchan, porque Defensores de Vilelas, si el anterior fue una buena oportunidad que Flores la sacó al córner, ni te cuento esta. Esta va a ser difícil. Hay que rogar que no pase por arriba la barrera. Si Bien. pasa, si la barrera está a distancia y la pelota pasa por arriba justa, hay olor a gol. Vamos a ver, está cruzando los dedos Duto, cruza los dedos Luchán y la gente de Guaraní, ni te cuento, que está siguiendo esta transmisión, a lo que nos están escuchando en vivo a esta hora de la tarde, momento de tensión en el área de Defensores de Vilelas, están los distintos, está muy cerca Nahuel Molina, se perfilará de zurda, está también Leonel Nis, está hambriento de gol el 10 de Defensores de Vilelas, se empieza a preparar y están esperando. Partido aparte, el de Gómez con la barrera de Guaraní. Exactamente. 15 metros y medio la distancia. Perdón, 16 metros y medio. Bien. Héctor. A ver, 16 metros contame. y medio la distancia de la pelota hacia el arco. Pues prácticamente está casi en la mitad del arco. Ahí se prepara entonces en la puerta del área. Está Nis. Estamos en 13 minutos, casi 14 del primer tiempo. Esto sigue 0-0 en el global por ahora. 1-0 está ganando el conjunto del Conejo Espíndola. Va a dar la orden Gómez. Estamos esperando muy cerca el tiro libre de peligrosidad para Guaraní. Va a aprovechar los Defensores de Vilelas. Está Carballo, se va a animar Carballo, parece, el hombre de los botines flúor. Ya se aleja Nis de la pelota. Va a ir Carballo y me parece que va a ser una pelota con mucha fuerza. ¿Será el ras del piso? ¿Querrá pasar por abajo de la barrera? Va a ir Carballo al arco. Y la pelota le encontró a Flores. Decime, Jorge. Todavía estoy asustado. Quedaste con la boca abierta. Todavía estoy asustado. Una pelota que pasó prácticamente entre medio de la barrera y lo encontró a Flores parado. O sea, Flores se encontró con la pelota que le pegó en el cuerpo. Sí, esa no. es la realidad. Y el rebote lo recogió uno de Guaraní. El peligro estuvo ahí latente. Segunda Casi jugada lo de come el peligro. tiburón. Segunda jugada de peligro para Defensores. Por ahora Guaraní
Ha hecho muy poco para llegar al arco, defendido por Ledesma. La tiene la franja, que busca hoy la hazaña. Juega con Soto, se viene Soto por derecha. Se cae ya un jugador de Vilelas, pero siga, dice el árbitro. Por eso va a aprovechar Guaraní este lateral en la ofensiva. Se viene el conjunto de Posadas. Va allí Vallejos. Levanta la cabeza Vallejo. Pelota a media altura. Se equivocó en el pase. Vuelve a tener Gonzalo Ríos. También se equivoca. Cejas. Juega con Machado. Va Machado por izquierda. Corre Machado. Va cerca del vértice del área. La hizo rebotar allí en un jugador de Vilelas. Por eso la toma el equipo chaqueño. Quiere Vilelas. Sigue la pelota en poder de William Fernández. La elevó. Está para cabecearla ya Nicolás Galván. Pelea Galván. Está otra mano. Ahí hubo otra mano, La vuelve a tener allí Máximo Duto. Cejas. Duto. Antes de darse vuelta ya se le pellizcaron. Presión alta de defensores de Vilelas. La tiene Pérez Ramotti. Va Ramotti. Juega con Gonzalo Ríos. La pelota salió por un costado. Hay lateral y allí también se irritan de rato los jugadores de Guaraní. Sí, pero déjame decirte que Jonathan Canario la bajó así. Con la izquierda. Cortita ahí abajo, arriba de la cintura. Y otra vez la dejó pasar Gómez. Estamos en 15 minutos del primer tiempo. Esto sigue 0-0, señores. Somos Deportes Misiones. Estamos en esta tarde de fútbol, tarde de torneo regional amateur. Por un lado, Manuel Duto, Juan Eluchán dando las indicaciones. Y veo al cuarto árbitro también acercándoles, pero ahora la atención está en la cancha. Quiere Carballo, se da vuelta, la hace rebotar el Machado. Por eso va a haber lateral en ofensiva para Defensores de Vilelas. Defensor de Vilelas que está tratando de abrir el marcador, se adelanta en sus marcas, tiene más profundidad que Guaraní, pero Guaraní cuando agarra el pelotazo largo les trae algún dolorcito de cabeza. La pelota está en el área, allí defendida por Flores, se cae Carballo, insiste Vilelas, va buscando lo suyo, pelota que está cerca de la línea, sigue viva, dice el árbitro, rechaza desde el fondo Guaraní, pelota que se eleva, va a salir por un costado, va a haber lateral para el equipo visitante, que en este caso la va a hacer Vilela. Rápidamente el conjunto local. William Fernández. La tomó Fernández. Afuera del área y de espaldas al arco se está Carballo. Corre Carballo. No pudo solo en la personal y estaba allí Noguera para cubrirla. Por eso hay saque de arco para Guaraní. Me animaría a decirte que si el primer tiempo termina en un 0-0, el segundo tiempo puede ser favorable a Guaraní. Puede ser favorable. Optimismo, Jorge Gerber, optimismo. En la hinchada de Guaraní también que está siguiendo esta transmisión. La pelota que cruza toda la mitad de la cancha, insiste la franja, pero por ahora muchas imprecisiones. Esperaba Nis abajo, estaba para allí pellizcarla Duto. Sale rápidamente del fondo Vilelas, va y Jonathan Canario que va por derecha, va Canario, dejó a uno en el camino, quería el 11. La pelota salió por un costado. Finalmente. Hay saque de banda para Guaraní. Te voy a tirar un dato de color. Sí. Fíjate en la loma, en la lomada, afuera de la cancha. En ambos sectores debe haber arriba de 150 personas mirando el partido. Afuera, allá lejos. Ese es el detalle que me querías hacer ver en la previa. Exactamente. Pensé que eran personas para entrar. No. Bien. Esto se vive en Chaco, esto se vive en Barranqueras. Pero espérame, porque se viene Defensores de Vilelas. Se viene allí Nis, juega con Gonzalo Ríos que va por derecha, corre Ríos, está para marcarlo Noguera, va Ríos, está en el área Ríos, pelota al ras del piso, se da vuelta Carballo. ¡Gol! De Defensores de Vilelas, media vuelta de Gustavo Carballo, qué jugadón, gol de Defensores de Vilelas, Jorge. Otra vez. Un error en la defensa de Guaraní y creo que fue de Martín Romero, creo que fue de él, pierde la pelota, pierde la marca, ahí es donde viene el centro cruzado hacia atrás y ¿qué vamos a decir? Gustavo Carballo no perdona dentro del área, la tocó Mancita, al palo derecho de Flores y nada, pero nada que hacer, el 1-0 de esta manera, vez. Entonces... Gol de Defensores de Vilelas que se pone 2-0 en el global. Gol de Carballo a los 18 minutos del primer tiempo. Está en ventaja el equipo del Conejo Espíndola. Cuesta arriba para Guaraní. A no decaer franja.
Está la pelota en la mitad de la cancha. Quiere Gonzalo Ríos. Nis. Jonathan Canario. Encara Canario a Vallejos. Le dejó en el camino a Vallejos. Quiere ir Canario. Estaba ya para pellizcarla Galván. Con mucha personalidad y simpleza sale Galván desde el fondo. Quiere meter una pelota allí para Lautaro Soto. Nadie. Finalmente está William Fernández para rechazarla. Hay lateral para Guaraní. A veces uno no quiere ser pájaro de mal agüero, pero pensaba en todos los errores que cometió Guaraní en el primer partido. Y dije, no voy a decir la pelota nada. Machado. Pero Tiene que aparecer Machado. La pelota sigue viva. Está para marcarlo allí William Fernández. Inís. Rebota. La pelota finalmente en un jugador de Defensores. Por eso va a haber lateral para Guaraní. No le están llegando rápida la pelota de los pasapelotas a Guaraní. Machado. Quería salir del fondo. Da una mano. Allí. Impotencia. Eso es impotencia. Esa falta que cometió el número 3 de Guaraní, Lucas Noguera, fue impotencia pura. Va a salir desde el fondo Defensores de Vilela a través de Navarro. Se prepara Navarro con mucha tranquilidad, con esa serenidad que le da el 1-0 parcial. Pelota hacia el fondo, rechaza la saga de Guaraní, quiere Dávalos. Va a correr Galeano. Va a acechar al menos Galeano, pero Molina sin problemas. Se la puso a Canario. Rodrigo Montenegro. Qué bien que la durmió Montenegro. Se cayó Montenegro, había falta. Y no hace más que darle un tiro libre a Defensores. Empezó el nerviosismo. Eso es lo que está pasando. No se esperaba Guaraní encontrarse a los 19 minutos de este primer tiempo con el 1-0. Y esto comienza a generar nerviosismo que se traslada directamente de un jugador al otro. Ahí vemos entonces, ya vamos a tener la repetición del gol después también. Claro, recién cuando te marcaba, Héctor, cuando te marcaba la falta de Noguera y su impotencia, ya se trasladó al otro lado. Viene Vilelas desde el sector izquierdo. Pelota que va al área cerca del círculo. Allí está Rodrigo Montenegro. Quiere aparecer desde afuera Ramotti. Se equivocó. Quiere salir Guaraní del fondo. Momento de sofocón para Guaraní. Está Defensores. Eduardo Flores con lo justo. Terminó pellizcándola. Por eso hay tiro de esquina para Defensores. Acaba de salvar Guaraní. Claro, Flores sacó el tiro de esquina al córner. Una pelota que era de destino de gol de Jonathan Canario entrando por la izquierda. Segundo tiro de esquina, tercer tiro de esquina para... Se viene el tiro de esquina para Defensores de Vilelas. Sí. Rápidamente. ¿Estamos viendo la repetición del gol? Claro, la repetición del gol se ve claramente cómo Noguera pierde la marca. La pelota va hacia Carballo y Carballo hace una pirueta y la mete al segundo palo. Espérame que está Jonathan Canario, vaya hasta la última línea, rechaza Machado. Se viene la réplica de Guaraní y a esto voy. La pelota no está llegando a destino. No están llegando a destino y aparte empezó a jugar muy retrasado Guaraní. Demasiado. Está la pelota en la mitad de la cancha, se viene Guaraní, se viene Lautaro Soto y espérame que son 3 contra 3. Se viene Galeano, cara a cara con el arquero. Lo que se acaba de comer Galeano. Pero este es el camino, Jorge. Este es el camino, exactamente. Las pelotas cruzadas, entre medio de la defensa. Galeano alcanzó a puntearla ante la salida del Edema. La pelota se fue desviada, pero yo te veía vos cantando el 1-1. Estamos en 23 minutos, casi 24 del primer tiempo. Está ganando por ahora Defensores de Vilelas por 1-0 con gol de Carballo, que en el global está 2-0. Corre Ríos, va Ríos, el hombre de los 3 pulmones, está en el área, deja un compañero, quiere salir del fondo Guaraní, intenta Nis. Cerca del primer palo de Eduardo Flores. Siguen cometiendo errores garrafales, garrafales en defensa. Ahora vos fíjate, con el predominio que está teniendo en este momento Vilela, con el 1-0 a favor, ya con 2 o 3 jugadas clarísimas de gol,
El que casi empata fue Guaraní. Eso le da un hilito de esperanza, ¿no? Lateral allí que la hizo William Fernández, que estaban pidiendo falta contra Gonzalo Ríos. Finalmente no compró el árbitro y por eso va a ser lateral para Guaraní, que va a salir del fondo. Ya rápidamente sale Eduardo Flores. Sale con Vallejos. Sale Guaraní, va a la carga el equipo misionero, que está en desventaja. Ahora 2-0 en el global abajo. Cejas juega con Soto, se viene Guaraní, se viene el conjunto misionero. Qué buena pelota era para Dávalos, pero quedó en el camino. Ahora sí la toma Machado, va Machado por izquierda. Se proyecta Machado, está en el área Machado, sin mucha fuerza, la pelota quedó en el camino. Vuelve a tomarla allí, el hombre es ungido en las inferiores de Guaraní. Sale del fondo Vilelas. Finalmente ganó un lateral. Allí el conjunto de Duto y el Luchán. La va a hacer Machado. Cerquita lo tenía a Dávalos. Va Guaraní. Insiste Soto. La pelota quedó en el camino. Quería Gonzalo Ríos. Se viene Ríos. Quería jugar con un compañero. No se entendieron. Y esto lo que hace es darle un oxígeno a Guaraní también, ¿eh? Va a tener que reordenar. No solamente en los gritos, sino en este entretiempo. Va a tener que reordenar muchísimo las líneas. Tanto la dupla Duto-Luchán. Estamos en casi 26 minutos del primer tiempo. Va Guaraní a la categoría vez. Machado. Está para marcarlo William Fernández. Se tiró Fernández. Reconocimiento para lateral por derecha del DF de Chaco. Está Cejas. Habilitación de Cejas para un compañero. Y una vez más, ahora hay un tiro de esquina para Guaraní, que vamos a ver cómo la resuelve en esta ocasión, Jorge. Sí, segundo tiro de esquina para la franja. El problema que tiene Guaraní es altura dentro del área. Por eso va a tener que entrar siempre por abajo. Vamos a ver si la van a hacer al ras del piso, si la ponen después en el corazón del área. Es lo que va a hacer Vallejos. Se prepara Vallejos. Pelota a media altura. Va a tomar el rebote Machado, que la vuelve a poner por elevación. Sin complicarse Ledesma. La rechaza y espérame porque ahora se viene la réplica de defensores. Está Carballo. Carballo para Gonzalo Ríos. Corre Ríos por derecha. Está para marcarlo Noguera. La pelota quedó en el camino. Sin problemas. Sale Eduardo Flores. ¿Está habilitado Carballo? Estaba habilitado. En línea estaba habilitando. Estaba diciendo que del sector derecho de Guaraní estaban habilitando dos jugadores de Vilelas totalmente solo delante. Y yo creo que era Carballo y Canario. Un error de cálculo de la chique. Grosero error de cálculo. Va Soto. Insiste Guaraní. Se proyecta Soto. Se frena. Busca un compañero. La pelota que está en el área. Uy, casi, uy, uy, casi, uy. casi. Casi gol en contra, Héctor, ¿eh? ¿Cómo? Casi gol en contra. Sí, la de Tabaqui era Fernández en realidad. Pasó el susto para defensores de Vilelas. La va a tomar Vallejos una vez más. Estamos en casi 28 minutos del primer tiempo. Va Guaraní una vez más. Vamos a ver si puede al menos destrabar esta situación de pelota para... Una vez más, va Vallejos. Ledesma con desesperación arma su defensa. Está allí Galeano, hambriento de gol. Están los más altos, no más altos que los locales. La pelota que cruzó todo el frente del arco. Y como hasta ahora, impreciso. Sin precisión, totalmente sin precisión el tiro de esquina ejecutado por Machado. Pero también reconozcamos que Machado es el que más se está moviendo en Guaraní y principalmente por la franja izquierda, ¿no? Va a salir Ledesma desde el fondo, con mucha tranquilidad, se toma su tiempo, sabe que el cronómetro juega a su favor, su equipo está ganando por ahora, pero ya en el global por 2-0. Mientras tanto también estoy atento a lo que pasa afuera porque el cuarto árbitro lo veo muy activo con los bancos. Pelota que estaba allí cerca del círculo central, la quiere Soto, la hace rebotar en un jugador de defensores de Vilelas, allí en la línea de lateral que da hacia la avenida principal. Un partido que está planteado nuevamente, muy bien planteado por Vilelas. Guaraní le encuentra la vuelta cuando abre las puntas y en los pelotazos largos, pero después la defensa sigue cometiendo muchísimos errores, principalmente en la línea central.
Pelota de Máximo Duto, se equivocó una vez más en el pase, ahí creo que es donde hay que ajustar también, muy impreciso Duto hasta ahora. Claro, la mitad de la cancha, yo te dije que Vilela está plantado con 4 en la línea media y eso va a definir el partido. Se viene Guaraní, pelota una vez más como indica el manual para Machado, qué bien que la durmió Machado, intenta allí ante la marca Denis, va Machado, no se da por vencido, estaba solo Machado, nadie para ayudarlo, va una vez más Cejas, ¿está habilitado Galeano? Sí. Sí. Vuelve a tomarla allí Guaraní. Ahora la toma Galeano. Solo contra el mundo Galeano. Va el conjunto franjeado. Se proyecta allí el que corriera Dávalos. Hay tiro libre para Guaraní. Y me parece que esta puede ser la oportunidad. No solamente puede ser una oportunidad, sino también es amarilla, señor Gómez. Una patada certera abajo que se escuchó aquí a 70 metros. Y usted no la amonesta. Eso es amarilla. Zafa entonces de la amonestación. El defensor allí de Vilelas se va a perfilar Galeano. También está acercándose Vallejos. ¿Se la dejará Galeano a Vallejos? Ya se va Vallejos de la escena. Se queda Galeano allí parado. El jugador franjeado va a buscar seguramente el punto débil del arquero Ledesma. ¿Se va a animar desde ahí Galeano? Muy cerca la barrera, ¿eh? Mira Galeano. Con hambre de gol Galeano, mira al arco, pelota que va al arco, allí ¡gol! ¡Gol! De Guaraní que empata, Leonardo Galeano de tiro libre, Jorge, se pone a tiro el conjunto misionero. Yo te iba a decir que la distancia era corta, que si la pelota pasaba por arriba de la barrera, tenía la distancia justa, la curva necesaria para bajar al primer palo del arquero Ledesma, pero nos engañó a todos Galeano, se la puso allá abajo, cortita, ras de piso, al palo izquierdo, donde Galeano sorprendido nada pudo hacer. Empata la franja y como te dije antes, con la supremacía que viene haciendo Vilela, Guaraní le podía empatar el partido tranquilamente y lo acaba de hacer. Este es entonces el panorama aquí en el estadio de Don Orione. Guaraní acaba de conseguir un valiosísimo empate. Y miren lo que les digo, valiosísimo empate. Cuando me digan, vamos a mirar la repetición del gol de Guaraní. Cuando me digan desde la producción, vamos a compartir con ustedes la repetición del gol. Claro, acá está la repetición del gol. Está la pelota en la puerta del área. Insiste Defensores de Vilelas, que sale una vez más a buscar el partido. Quería Cejas. La toma allí Máximo Duto. La pelota queda allí en la mitad de la cancha. Sale al acecho una vez más Defensores. Cae en la imprecisión, decime. Leyó muy bien Galeano la posición del arquero, porque el arquero se puso mal parado justo en la mitad del arco. Le regaló el palo izquierdo y ahí se la puso. Rasante porque no fue un tiro con mucha fuerza. Va Galeano una vez más. Queda cara a cara con el arquero, pero está adelantado. Pero ahí me está gustando lo que hace. Me está gustando. Y reclama Duto y Eluchán. Reclamaba Duto y Eluchán. De esta manera entonces va a salir desde el fondo Leandro Ledesma. 1-1 aquí en el estadio Don Orione. Estamos en 32 minutos, en 33 ya de este primer tiempo. Guaraní se pone a tiro con este empate parcial en el global. Está cayendo 2-1. Se acorta a 1 la diferencia para el conjunto misionero. Va allí Nis. Había 2 franjeados para marcarlo. Sale rápidamente Cejas. Pelota que queda en el camino allí para William Fernández. Va en diagonal Fernández. Quería jugar con Jonathan Canario. Insiste Fernández. La vuelve a tomar Canario. La eleva Canario. La toma Gustavo Carballo, que va a ir hasta allá para quedarse con la pelota. Sale finalmente Vallejo. Había falta. Respira y sale del fondo Guaraní. Esta es la inyección anímica que necesitaba Guaraní Antonio Franco para salir de esa depresión en la cual se había sumado antes, que lo veníamos diciendo. Eso es impotencia. Se animaron, este tiro libre. Galeano fue un ejecutor mágico para poner el 1-1. Estamos en 34 minutos. Quería Defensores de Vilela, finalmente la pelota va a salir por un costado. Hay lateral y tenemos tiempo, Jorge. Tenemos tiempo. Y yo creo que en la jugada que reclama
del fuera de juego, yo creo que estaba habilitado, ¿eh? Creo que a mi visión, no tenemos la repetición, pero a mi visión desde acá me parece que estaba habilitado. Lo cual era el segundo de Guaraní. Ganó Defensores de Vilela en la salida. Hizo efecto la presión, quiere Carballo, pero está Canario. Está Canario en el área, la elevó muy por arriba del arco de Flores. Oxígeno para el equipo franjeado. Buenísima la presión que le metió el defensor de Guaraní, el central, para que Canario le pegue como sea, allá arriba, lejísimos del arco. Ya estamos. Pero fíjate quién fue a cerrar, en el sector derecho, ¿eh? Sale Guaraní. Romero fue a cerrar el sector derecho. Rápidamente la toma Lautaro Soto. Se viene el conjunto franjeado. Se pone en diagonal. Pelota allí para Dávalos, que estaba igualmente inhabilitado para mi gusto. Sale Vilelas. La pisa allí Nis. Juega con Carballo. ¿Cómo se entienden estos dos? Cejas. Pone la pelota aquí para Galeano. Corre Galeano por izquierda. Se frena Galeano. Intenta la personal. Se la deja allí para Machado. Va a insistir desde afuera Machado. El intento fue bueno. El intento fue bueno. Cuarto tiro de esquina para Guaraní, ¿eh? Más allá de la cantidad, lo que hay que valorar es la calidad de los córner. Hasta ahora no han hecho mucho efecto. Cuando ya empiezo a ver que se mueve el banco de Guaraní, vamos a reiterar en un rato quiénes son los alternativos del equipo de Duto. Va a ir Vallejos. Pelota de Vallejos que está en la área, insiste Guaraní. Sale del fondo Vilelas. Vuelve a tomar el rebote allí. Fuera de juego. Salió por la última línea. Había fuera de juego. Había fuera de juego. En este momento le tengo que decir, Héctor, que no veo ni lo que hablo, ¿eh? En este momento no veo ni lo que hablo, ¿eh? Estamos totalmente a penumbra acá en la cabina. ¿Me tengo que preocupar por eso? No, la vamos a inventar, pero bueno. Bueno, a ver. Más allá del chiste, es cierto. No sé si las luces están a la altura, ¿eh? No. Yo digo por la cabina acá, ¿eh? Las luces son de acuerdo al estadio y le falta un poco más de luces. Pero se ve. Acá adentro no vemos nada. Ah, cierto. La luz dentro de la cabina de transmisión. Nosotros no vemos nada acá en la cabina. Ah, bien. Te entiendo. Va a salir rápidamente Guaraní desde el fondo. Recordemos que está 1-1. Desde hace un rato con el gol Galeano. Se puso a tiro el equipo de la franja. Se viene un segundo tiempo con todos, señores. Sigan prendidos a la transmisión. Quiere Nis. Se la dejó allí a Ramotti. Se equivocó Ramotti. Cejas. Qué pelota le pusieron a Dávalos. Va una vez más Galeano. Está Galeano en el área. Está marcando Navarro. Qué bien que la hizo Galeano. ¿Podés creer que la vi casi adentro, Jorge? Qué pelota que metió Galeano, qué diagonal que metió Galeano y qué cuerpo a cuerpo que ganó ante la salida del arquero. La pelota entraba, digamos que el defensor cerró porque ya, no es que cerró de casualidad, cerró porque está practicado eso. No es una casualidad que el defensor haya ido a cubrir al arquero. ¿Sabés lo que le entusiasma al hincha franjeado? Lo que está jugando Galeano y el saber que Mauro Gómez está en el banco. Claro, pero además de otra cosa, hay dos equipos, o mejor dicho, tenemos que dividir a Vilelas en el ataque y en la defensa. Guaraní también hay que dividirlo en la defensa y en el ataque. Los dos tienen esos puntos flojos. Sale rápidamente Vallejos. Levanta la cabeza Vallejos. Está para marcarlo Jonathan Canario. Se la deja aquí a Romero. Romero para Noguera. Se equivocó Noguera en la salida. Va una vez más Leonel Nis. Qué buena pelota, a la hora la tiene Gonzalo Ríos. Corre Ríos. Está para marcarlo Romero. ¿Qué vio el árbitro, Jorge? Penal. Penal para Defensores de Vilelas. A criterio del árbitro Lucas Gómez. Fue clara la infracción de Romero sobre Gonzalo Ríos. ¿Vos la viste clara? ¿Vos la viste clara? Para mí sí. Acá hay un cuerpo a cuerpo que está reglamentado, que cuando la pelota va hacia la línea de fondo está permitido el hombro con hombro, que fue lo que yo veo desde acá.
hombro con hombro, el jugador de Vilela. Ahora, es más revienta. fácil de darlo penal. La más fácil para el árbitro de la penal. Sí. Difícil es tener los cojones necesarios para no cobrarlo. Vamos a ver la repetición ahora. Vamos a hacer el corte también de esta jugada. Ahí entonces se va a venir Defensores de Vilelas. Se prepara. Perdón, Héctor. Lo que se ve es lo que yo te digo. Está permitido dentro del reglamento que los dos últimos hombres esté brazo pegado al cuerpo y puede ir el brazo al omóplato del jugador atacante, que fue lo que pasó acá. Ahí estoy viendo entonces. ¿Es Leonel Nis quien tiene la pelota? Ahí lo vemos entonces. Preparándose Defensores de Vilelas. La justicia dentro de la injusticia sería que Flores se quede con la pelota. Ahí lo vemos a Eduardo Flores. Ahí se viene entonces. Habla la gente de Guaraní. Hablándole. Sí, me parece. Leonel Nis es quien tiene la pelota. Está ante una gran oportunidad Defensores de Vilelas de aumentar el tanteador, de ampliar el global, pero también Guaraní tiene la oportunidad en las manos de Flores. Y por qué no, de un tiro mal logrado. Pero Flores claramente asume ese rol. Se prepara allí Eduardo Flores. Hay un jugador de Guaraní todavía frente al ejecutante. Momento de tensión en el estadio de Don Orione. Estamos ya en 41 minutos del primer tiempo, Jorge. ¡Qué momento este! ¡Qué momento, en serio, eh! ¡Qué momento! Déjame un ratito nada más, porque hay que contarlo. Hay que contar cada detalle de esta jugada. ¡Qué carrera toma Leonel Nis! Allí pisa la línea que debe defender al arquero Eduardo Flores. Va Leonel Nis. ¡Tapó Flores! ¡Tapó Flores! La justicia, dentro de la injusticia, era que Flores tapara la jugada. Y en este caso no me equivoqué, ¿eh? Excelente tapada de Eduardo Flores. ¿Adivinó? Y este partido sigue abierto. Adivinó el palo. Totalmente. Leyó que le iba a tirar hacia su derecha un tiro realmente que es atajable, porque esos son los penales que si el arquero no se equivoca, se las agarra de una. Anoten en sus planillas a los 41 minutos. Flores acaba de ahogarle el gol a Defensores de Vilelas, acaba de taparle el penal a Leonel Nis, con lo que eso significa uno de los mejores ejecutantes de la región. Y esto puede ser que comience el nerviosismo de Vilela, ¿eh? Cuidado con el ánimo, ¿eh? Cuidado con el ánimo, porque venía dominando el partido con posibilidad de meter el 2-0. Le empata a Guaraní, el penal a favor, lo ataja el arquero. ¿Qué quiere que te diga? Esto en fútbol es ilógica. Vos sabés que no dejo de mirar de reojo que ya el banco de Guaraní se mueve, ¿eh? Se mueve el banco de Guaraní y ya en un rato vamos a reiterar quiénes son los alternativos de Manuel Duto. Espérame que los alumbre. Sí, Espérame que los alumbre, Héctor. Me olvidé ese detalle, cierto. Ya va a salir Eduardo Flores. Estamos en 42, casi 43 minutos. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. Cuando se cumpla los 45 reglamentarios. Zapatazo de Flores, cruza toda la mitad de la cancha, salta Soto. Finalmente sale por un costado, por eso hay lateral. Y cuando más pasan los minutos, me parece a mí en este tramo es mejor para Guaraní, ¿eh? Creo que dio 3 minutos, no se vio la mano bien. Pero entre 3 y 4 minutos dio. A ver, quiere Guaraní, quiere Vilelas también. La recupera el equipo local. Se hace de noche. Aquí en Barranqueras. A la luz de los reflectores. Guaraní empata 1-1 por ahora con Defensores. 2-1 cae en el global. Lautaro Soto está por derecha. Se viene el conjunto de Duto y Luchán. Siga, dice el árbitro. Es lo más fácil hasta ahora. Se viene Defensores. Ramotti. Lo tiene a Gonzalo Ríos. Se cayó Ramotti y cartón de amonestación. Y sí, esa era amarilla. Está clara la amarilla. Creo que es el 6 de Guaraní, ¿no? Ahí entonces, un amonestado. Creo que es Romero. En Guaraní.
De esta manera entonces lo condiciona para el partido que viene. Ya se prepara allí. Vino Galeano de paso para hidratarse. Las famosas faltas tácticas, sí o sí. Ya acaba de hidratarse Galeano, recibió de paso unas indicaciones de Duto. Reapareció con gol incluido Galeano. Confirmame, Héctor, si fue el 3 o el 6 el amonestado. ¿Fue el 3 o el 6 el amonestado? El de Guaraní. El 6. El 6. Navarro. Perdón. Bien. Romero. Yo tengo anotado a Romero, pero pedía confirmación porque... Navarro es defensor de Vilelas. Se prepara allí Noguera. el conjunto local. Se prepara allí Defensores de Vilelas. Estamos en tiempo cumplido, ¿eh? Tiempo cumplido aquí en el estadio Don Orione. Pelota de Nis, cerca del vértice del área. Quiere Jonathan Canario. La pelota queda bollando y termina rechazando finalmente el conjunto de Duto. Va a salir por un costado, por eso y lateral para Guaraní. Ya estamos prácticamente en tiempo adicional. Sí, Jorge. No entiendo los gestos. Decime. No, te quiero decir que ya está el tiempo cumplido y estamos jugando tiempo adicional. Es lo que decía, por eso. Estamos ya corriendo el tiempo adicional. La pelota en el círculo central. Se viene rápidamente Defensores de Vilelas, que ya recibió el sablazo, no solo con el gol de Galeano, sino también con el penal atajado por Eduardo Flores. Sale Flores del fondo. Pelotazo allá para Soto. Sí, me decía Jorge. Esa puede ser la jugada del partido, el penal, ¿eh? Se viene rápidamente allí Carballo. Se la ganó allí en el camino el jugador Cejas. Va a salir rápidamente y se toma un respiro allí Galván. Lo tiene cerca a Lucas Noguera y a Romero. Ríos que no deja jugar. Se viene Guaraní. Está Máximo Duto. Corre Duto. Levanta la cabeza Duto. Pelota para Soto. Quería Dávalos, que apareció prácticamente nada Dávalos en el primer tiempo. La vuelve a tener Vilelas. Se cayó allí en la mitad de la cancha Rodrigo Montenegro. Clara la falta. De esta manera entonces, pelota quieta para el equipo local. Sí, Jorge. No alcanzo a distinguir el número del jugador de Guaraní, que fue amonestado. Ahí vemos entonces Defensores de Vilelas. Se prepara allí para este tiro libre. La va a hacer con mucho tiempo Nahuel Molina. Estamos ya en la agonía de este primer tiempo. Esto sigue 1-1. Pelota que iba allí en el vértice del área para Canario, pero finalmente quedó en el camino. Va una vez más Canario, intenta la personal, sale por un costado. Va a haber lateral para Guaraní en defensa. Esto sigue 1-1, Jorge. Es un respiro, un poquito más de pulmón para Guaraní este saque lateral. Ya estamos en 48, casi cumplido. Estamos en el estadio Don Orione, somos Deportes Misiones. Donde hay fútbol, estamos nosotros. Pelota para Nis, quedó en el camino. Lo buscan a Machado, muy activo Machado una vez más en este primer tiempo. Quiere Machado, estaba para guapear Ríos, vuelve a tener la Guaraní. Se equivocó en la salida para dar un respiro allí Noguera. Metió la pelota para un compañero, pero finalmente se equivocaron. Estaba Canario para ganar en la presión. Corre Canario, se cae Canario. Hay falta. Pero señor Gómez, se tira antes del tiempo y usted lo amonesta. Discúlpeme que me meta, Héctor, pero no puede comprar esa. Antes que lo toque se tiró y encima lo amonesta. Se viene el tiro libre entonces para Defensores. Se la dio finalmente el árbitro. ¿Qué quiere que le diga? Me parece que la pelota va directo hacia el río ahora. Va Nahuel Molina, está cerca Leonel Nis. Ya estamos en casi 49 minutos. Tenemos mucho para repasar en el entretiempo, muchas polémicas. Va rápidamente Molina, pelota que está en el área allí para Gonzalo Ríos. No prosperó, saque de arco para Guaraní. Sí, Jorge. No, estaba mirando la repetición y es como decía, se tira antes que lo toque. El árbitro no solamente sanciona la falta, sino que
también le saca la medida. Está condicionando de a poquito al equipo de la franja. Pitazo del señor Gómez. No hay tiempo para más en este primer tiempo. De esta manera entonces se terminan los primeros 45 minutos aquí en el estadio de Don Orione, en la ciudad de Barranqueras, provincia de Chaco, donde están empatando por ahora 1-1 Guaraní con Defensores de Vilelas por la segunda final del torneo regional amateur Zona Norte. Qué partido, Héctor, ¿eh? Qué partido que estamos viviendo. Más allá de las emociones que hubo algunas, principalmente por errores netos de la defensa de Guaraní, pero quiero recalcar que la jugada de gol y el gol que tuvo Guaraní fue por méritos propios que tuvo la franja, que es diferente. Por eso este primer tiempo yo creo que va a tener que acomodar bastante, principalmente la defensa, que está marcando mal. Siempre lo agarran a contrapié. Se retiran de esta manera entonces los protagonistas. Ya Defensores de Vilelas estuvo en el túnel. Ahora es el turno de Guaraní, que vamos a ver cuál es la cara que muestra en el segundo tiempo, sobre todo si es que hay una modificación, Jorge. Y posiblemente alguna modificación haya. Yo creo que si Mauro Gómez se siente con confianza y hace una buena entrada en calor, unos 20 minutos finales de Mauro. Mauro es una persona que, si bien de pronto puede no tener buen juego, pero tiene juego aéreo y arrastra marcas. Arranca por donde va, se lleva siempre a dos defensores. El primer concepto del señor Jorge Gerber. Nosotros nos tomamos un respiro, nos vamos a hidratar y en un ratito volvemos para lo que sigue del análisis y los segundos 45 minutos de esta gran final entre Defensores de Vilelas y Guaraní Antonio Franco.
Volvemos al estadio Don Orione para los segundos 45 minutos para el complemento entre Defensores de Vilela y Guaraní Antonio Franco por el torneo regional amateur. Estamos esperando la orden de Lucas Gómez, el árbitro santafesino. Aquí sigue 1-1 por ahora en el global, favoreciendo al equipo chaqueño. Guaraní en busca de remontar. Vamos a ver si hay algún tipo de modificaciones en alguno de los dos equipos. Por ahora me parece los 22 protagonistas son los mismos. Esto va a arrancar, están en el círculo central los protagonistas. Nosotros estamos ajustando el cronómetro. El árbitro santafesino también está mirando su cronómetro. Clima de fiesta futbolero, fútbol regional, da la orden el árbitro. Esto va a comenzar, todo bien por aquí, todo bien Ledesma, todo bien Eduardo Flores. Mira los bancos, va a dar la orden el árbitro. ¿Qué está esperando el árbitro Gómez? Está mirando el túnel, me parece que hay gente que no tiene que estar. Ahí vemos entonces que Gómez ajusta los detalles. Nosotros miramos el cronómetro, todo listo. Comienzan los segundos 45 minutos aquí en Don Orione. Esto está 1-1. Corre Carballo. Solo estaba Carballo, no encontró nadie para el pase. Por eso ya va a salir desde el fondo Eduardo Flores. Toma la pelota Flores. Por ese sector está Vallejos, está Galván, está Romero. Sale Guaraní del fondo cuando la pelota ya está invalidada, está afuera. Por eso va a haber lateral para el equipo chaqueño. La va a hacer Defensores de Vilela. Se están corriendo los primeros segundos. Estamos en el complemento. Ya enseguida vamos a confirmar con Jorge si es que algún tipo de modificación. Insiste Defensores. La pelota vuelve a quedar allí en poder del equipo local que va a hacer el saque de mano. Somos Deportes Misiones. Llevándoles a través de nuestra plataforma las definiciones de los grandes torneos. Gracias como siempre por la preferencia. Si viene Carballo, la pelota se perdió por la última línea. Córner, el primero para Defensores de Vilelas de la provincia de Chaco. El primer tiro de esquina. Vilela busca la desigualdad, la va a buscar, no digo desesperadamente, pero sí con mucho ahínco, ¿no? Ahí va entonces Leonel Nis. Va a ir Nis. Pelota que va al corazón del área. Quiere, pero no. Finalmente la pelota se le larga, quedó lejos. Por eso va a tomar allí la réplica Ramotti. Va a quedar la pelota todavía en poder del equipo local. Va a tomar la Ramotti haciendo tiempo también de paso. Se la va a dejar a un compañero. Se acerca ya ahí Nahuel Molina para hacer el saque de manos. Busca un compañero, busca a Gonzalo Ríos. Finalmente no prospera esa jugada, ya la va a tomar con mucho tiempo Eduardo Flores. Veremos cómo se posiciona en este segundo tiempo Guaraní, porque indudablemente tiene que buscar el equilibrio, tiene que buscar la igualdad, ¿no? Espérame que allí estás intentando salir al menos Galván. Había falta contra el zaguero central de Guaraní. Estaba Ríos que no le da respiro. La presión arriba sigue manteniéndola el equipo local, ¿eh? Sí, en todo el partido Vilela presiona la salida del equipo guaraní. Sale allá por aquel sector Noguera. Pelota para Máximo Duto. Rápidamente quería allí Guaraní. Quiere allí Defensores de Vilelas. La vuelve a tomar Guaraní. Está al ataque, está al acecho. Va por este sector allí el conjunto dirigido por Duto. Corre Galeano. Finalmente la pelota salió por un costado, por eso el lateral en la ofensiva. Que la va a hacer Guaraní. La va a hacer a través de Vallejos. Ahí lo estoy viendo a Enzo Cejas. Quería Cejas. Esperando allí Vallejos. Cuando hay un jugador de Defensores de Vilelas tendido. Tenemos tiempo, Jorge. Creo que a partir de ahora va a haber muchas entradas del cuerpo médico de Vilela, ¿eh? Buscando esos minutos, ese oxígeno que le puede dar el triunfo global. Ahí la asistencia entonces para un jugador de Defensores de Vilelas. Cuando baja también el reconocimiento, recordemos que ya en un rato vamos a estar recordando los alternativos de cada uno de los equipos. Esto vuelve a encenderse en la platea de Don Orione. ¿Me decía Jorge? Podemos tirar ahora.
Sí, decime. Vamos con los suplentes del equipo de Deportivo Vilela. Con el número 12, Cristian Rojas. Con el 13, Juan Roa. Con el número 14, Ramón Maciel. Con el número 15, Hugo Brizuela. Con el número 16, Leandro Larrazábal. Con el 17, Genaro Ojeda. Y con el 18, Gonzalo Cañete. Ahí lo veía William Fernández para completar la información. William Fernández estaba atendido. Ya vamos a repasar enseguida el banco de suplente de Guaraní. Recordemos que Mauro Gómez con la 9 está listo para ingresar también de un momento a otro. Vamos a ver si Duto finalmente se arriesga. La pelota salió por la última línea de saque de arco para Defensores. ¿Sí, Jorge? Es que no creo que lo arriesgue a Mauro Gómez en estos minutos, porque Mauro viene de un desgarro o de un pequeño desgarro y realmente puede ser bastante peligroso que juegue 40 minutos. 5 minutos del segundo tiempo. Está 1-1 el partido en el global. Por ahora 2-1 en favor de Defensores de Vilela, pero falta mucho todavía. Quiere Carballo, son 2. Está toda la defensa de Guaraní prácticamente defendiendo. Está Cejas, levanta la cabeza. Pelota para Galeano, de primera se la dejó allí a Soto. Soto la elevó, se la dejó allá Máximo Duto, cayó. ¡Qué choque! Pero siga, dice el árbitro. Va a ir Montenegro. Se frena Montenegro, la pelota salió por un costado. Va a haber lateral para Defensores. Pedía falta el jugador de Guaraní, pero indudablemente no la hubo. Se levantó muy rápidamente cuando vio que no tuvo efectividad. Va rápidamente allí Defensores. Le buscaban a Carballo. Está Canario. Se perfila Canario. Y estaba Canario allí al acecho. Montenegro. Va a salir rápidamente desde el fondo Noguera. Se la deja allí para Cristian Tabaqui. Rodrigo Montenegro. La pisó Montenegro. Vuelve a ponerla allá para un compañero. Y en este caso el que la va a tomar es Jonathan Canario. Corre con lo justo Canario. No la pudo controlar. Va a haber lateral rápidamente para Guaraní que le hace Vallejos. De primera jugó allí para Soto. Corre Galeano. Y es rápido Galeano. 2 están para marcarlo. Corre Galeano por derecha. Va a ir hasta el fondo. Tocó en un jugador de Defensores. No. ¿O es finalmente saque de arco? Saque de arco directamente. Para Defensores de Vilelas, que tiene tiempo. Estamos en 8. Esto sigue 1-1. Partido que sigue 1-1. En el global 2-1 para Vilela. No tiene ningún apuro Vilela para jugar rápido. Pero Guaraní va a tener que ajustar al medio campo. Sigue regalándole espacio al medio campo de Vilela. Es un defecto que va a tener que corregir urgentemente Duto. Pelotazo de Ledesma, cruzó toda la mitad de la cancha. Quería, ahí por ese sector, estaba aquí. Sale rápidamente la base, le saque de banda a través de Vallejos. Vallejos jugó allí con Romero. Pelotazo de Romero buscando a Soto. Soto cerca de la línea. Está para marcarlo William Fernández. Viene Guaraní. Está Máximo Duto. Se querían dejarla a Dávalos. Sigue sin aparecer Dávalos. Vuelve a tomarla Noguera. No se complica, la toma Galván. Va Galván. Pelota en profundidad de Galván para Dávalos. La pelota quedó en el camino. Vuelve a tomarla allí cuando había falta, dice el árbitro. Por eso tiene tiempo y respira Vilelas. Respira Vilela y Duto va a tener que meter cambio urgente en el medio. Para mí uno de los cambios obligados va a ser posiblemente Máximo Duto y que entre Adamis en su reemplazo, que va a tener más oxígeno quizás, pero también tiene otra presencia dentro del campo de juego. Y estamos mirando de reojo los dos bancos, las dos modificaciones. La pelota está allí en el área de Guaraní. Pasó el momento de tensión y atención que estoy viendo algunos juegos de pirotecnia cerca del área defendida por Eduardo Flores. Insiste Guaraní. Insiste Galeano. Ya es un duelo el de Galeano con Nahuel Molina. Va Guaraní. Está Soto. Se frena Soto. Piensa Soto. Juega con Galeano. Estaba allí para marcarlo Molina. Una vez más ganando el puntero izquierdo. Sale Galván. Pelota de Galván. La terminan elevando. La tiene otra vez Galeano. Tiene que aparecer Galeano. Va a correr Dávalo. Corre Dávalo. Estaba adelantado.
el delantero franjeado. Esto sigue 1-1 aquí en Barranqueras. Estaba en posición adelantada, muy fina, muy fina desde aquí arriba. No le podemos discutir mucho en línea. Pero vos fíjate que la jugada del aprete del cuerpo a cuerpo recién del defensor con el 11 de Guaraní fue igual al del penal. Igual. Hay otro amonestado allí, Jorge, que es Máximo Duto. Hay que anotarlo. Es un nuevo amonestado por exceso verbal, me parece. Va a salir rápidamente Leandro Ledesma. Pelotazo de Ledesma. Buscando a Jonathan Canario. La pelota salió para mi gusto, pero según el primer asistente no. Va una vez más William Fernández. Levanta la cabeza Fernández y levantó la pelota también bien arriba. Las manos de Eduardo Flores. Va a salir del fondo Guaraní. De a poco se va achicando el margen para el conjunto franjeado. Ya estamos en 11 minutos del segundo tiempo, Jorge. Y un Guaraní que todavía no hace el aporte que estaba haciendo en los últimos minutos del primer tiempo. Esos pelotazos punzantes. Le falta a la centrada de Galeano en diagonal también. Está al acecho Canario con lo justo Galván. Terminó rechazando. Vuelve a tener la pelota. Defensor de Vilela que parece no está dispuesto a ceder la pelota. Corre allí Leonel Nis. Corre Nis. Intenta la personal Nis. Se la dejó a Gustavo Carballo. Y estos juegan de memoria. Va Nis. Está en el área. Rechaza Galván. Sale Noguera en dos tiempos. Sale Guaraní desde el fondo. Respira el equipo de Duto. La buscaban allí. A Soto se cae. Había falta, dice el árbitro. Por eso hay tiro libre para salir desde el fondo. No cobró nada. Pero sigue y espérame porque está allí en el área Canario. Este está al acecho, un Canario volando en el área todo el tiempo. Canario volando en el aire, le erró el picotazo y la pelota le quedó mansita a Flores. Siguen los errores en la defensa de la franja. Se viene rápidamente Guaraní, va una vez más el equipo de Duto. Cae una vez más allí Dávalos. Sale rápidamente Defensores de Vilelas. Lo buscan una vez más a Jonathan Canario. La pelota en el camino, la terminó rechazando allí Romero. La tiene Guaraní. La toma Noguera. Hay tiempo. La pelota va a ser para Guaraní, Jorge. Va a ser para Guaraní y parece que se vienen dos cambios para Guaraní. Estamos mirando de reojo entonces el banco. Mientras las acciones están interrumpidas, hay un jugador de Defensores. Y ahí ya me vas a decir qué parte de estrategia o no es esta la del tiempo, ¿no? Sin ser. ¿Vos viste alguna falta ahí? No. Bah. Habrá tenido un desgarro, algún tirón. O como dicen, alguna mariposa cerca. El hecho es que está en el piso y van a entrar el número 16 y el número 18 en Guaraní. O sea, entra Emanuel Báez y entra Santiago Duarte. Veamos quién sale. Ahí vemos entonces las dos modificaciones. Duarte y Báez. Y van a la tenencia de la pelota, a la proyección y sobre todo a la explosión, ¿no? Y a la explosión, porque es lo que le está faltando a la franja. Ahí se viene la modificación, entonces van a aprovechar el parate para hacer los dos reemplazos. Oportuno la indicación de Juan Eluchán y Duto para sus dirigidos. Sigue tendido todavía el jugador de Defensores. Qué displicencia que hay en algunos árbitros para cumplir las funciones que tienen que cumplir. Y también hay dos modificaciones de Defensores. Entra el 13 y el número 14. Entra Ramón Maciel y Rea. Y Juan Rea. Juan Rea, sí señor. Tenemos tiempo, Jorge. Tenemos tiempo. Estamos con el tiro de esquina número 5 para la franja. Hay que ver quiénes fueron los cambios. Todavía no tengo los números. Me parece. Del equipo. Espérame que la pelota está en el área. Va a las manos de Ledesma. Si no veo mal. Aquí se está acercando. Ya vamos a ver la otra modificación. Uno de los que salió. ¿Está con uno menos Defensores o es el cambio? Es el cambio. Uno de los que salió es Nis. La pelota está ya en la mitad de la cancha. Estamos
Aquí en cancha de Don Orione. Guaraní está empatando 1-1 con Defensores. Vuelve a tener la pelota el equipo de Duto. Estamos en 17 minutos. La toma Cejas. Juega aquí con Vallejos. Pelotazo de Vallejos buscando compañero de primera. Allí Galeano. Jugó con un compañero. Corre Dávalos. Se frena Dávalos. Está Duarte. Quería Duarte en la personal, pero estaba Nahuel Molina para marcarlo. Finalmente no pudo evitar el córner. No, es saque de banda. Es un lateral. Saque de banda. Lateral en ofensiva que la va a hacer entonces El otro que salió. el jugador Duarte. Es uno de los centrales. No tengo identificado el número. Pero Lo tiene cerca Lautaro Soto. Sí, te voy interrumpiendo. Estaba aquí, Soto. Quiere Soto. Levanta la cabeza Soto desde afuera. Sin mucha fuerza. A las manos del arquero Desma. Partido que por ahora lo sigue teniendo controlado Vilela. Quiere Gonzalo Ríos. Qué bien que la bajó Ríos. La que va a quedar muy larga. Está allí la defensa de Guaraní. Está Cejas para dar una mano. Se cae Ríos. Hay falta, dice el árbitro. 2 cargaban contra él. Ya me dirá Jorge. Cobró 2-1. Y el grito de la gente. Ahí Cobró el 2-1 y el grito de la gente. Se prepara aquí. Entonces, me parece que es el tiro ideal para Nahuel Molina. Se va a acercar Molina. Sí, Jorge, decime. Además te digo algo, Héctor. En una cancha donde se ve poco, el árbitro no puede sancionar desde 30 metros. No puede bajo ningún punto de vista. Se la va a dejar allí. Emanuel Báez está en la barrera junto a Duarte. La va a acomodar Nahuel Molina. De ahí ya no se anima Leonel Nis, pero sí va a hacerlo Nahuel Molina. Se está preparando, se perfila con desesperación. Eduardo Flores arma su defensa. Guaraní está expectante, Misiones está expectante. Estamos en 19 minutos. Pelota que va al corazón del área, cruza todo el frente del arco. Termina rechazando allí la saga de la franja. Por eso sale rápidamente Eduardo Flores. Pelota que está en la mitad de la cancha. Quería allí el jugador Dávalos. Hay lateral que finalmente va a ser para Defensores de Vilela. Jorge. Sí, hay protesta del equipo de Guaraní porque decían que era para ellos, pero bueno. Corre Molina. Se cayó Canario, pero siga, dice el árbitro. Se proyecta Molina, levanta la cabeza Molina, enganchó Molina, está en el área Molina, dejó a uno en el camino, pelota allí a media altura. Pasa el peligro y respira Guaraní. Se viene la réplica. Se viene el equipo de Duto. Va rápidamente Soto. Finalmente la pelota sale por un costado, por eso va a haber lateral casi en ofensiva ya para Guaraní. Estamos en 20 minutos. 25 minutos todavía tiene Guaraní para revertir la historia. 2-1 en el global. Por ahora está cayendo el equipo de Duto. Final del torneo regional Amateur Zona Norte. Y ya estamos mirando de reojo también lo que está pasando o lo que va a pasar en el otro encuentro que resulta de interés para esta zona, que es la de Benur de Rafaela con Juventud Unida de Gualeguaychú. Pelota en el círculo central. Va rápidamente Vallejos. Corre Vallejos. La pelota está en el área. Está adelantado Dávalos. No había tiempo, ya no había espacio. Inhabilitado. Va a salir desde el fondo Vilelas. A veces el delantero tiene que tener un poquito más de picardía. Observar la línea donde está parado, ¿no? Porque esa es la ventaja que tiene el delantero. La picardía de hacer ese paso, como decía el flaco Menotti, primero hay que poder salir para poder entrar, ¿no? O para saber entrar. Rechaza la saga de Guaraní. Corre Soto. Va Guaraní. Va por aquel sector el jugador Dávalos. Cejas. Corre Dávalos. Va Dávalos. Se frena Dávalos. Era Vallejos. Se cae Vallejos. La peleaba Vallejos. La pelota está en la mitad de la cancha Carballo. De primera quiere jugar con Canario. Está allí Galván para defender los Romero. Se cae. Hay falta contra el defensor de Guaraní. Por eso la reposición del fondo va a ser para el equipo franjeado. Próximo cambio obligado en Vilela. Va a salir Jonathan Canario. Ya no tiene más aire. Se le están cortando las alas al Canario. Sale Guaraní. Sale el equipo de Duto, todavía sin muchas ideas.
Ya estamos en 22 del segundo tiempo. 1-1 por ahora este partido, 2-1 en el global. Ya hizo 2 modificaciones Guaraní. Recordemos que Duarte y Báez ya están en la cancha buscando un poco más de explosión. ¿Sí me decía Jorge? Que le falta más mediocampo todavía. Le falta más mediocampo. Lo de Duto no funcionó. Tiene que adelantar. Lo que pasa que, no sé si es el jugador ideal el que puso, pero es indudable que el mediocampo lo tiene dominado. Sale Guaraní. Se viene el conjunto franjeado. Quiere ir allá por aquel sector de Ábalos. Se levanta el polvo. Muy característica aquí de los escenarios en Chaco. Allí Guaraní intentando tomar terreno por el sector izquierdo. Se viene Cejas. Enfrente lo tiene a Vallejos. Opta por jugar allí por Noguera. Corre el cronómetro. Corre la noche. Va Dávalos. Estaba Galeano. Intenta la personal. Va a abrir todo el frente de ataque Dávalos. Juega con Noguera. Se recuesta en un compañero. Va a ir Noguera una vez más. Va a jugar arriesgada para mi gusto con Flores. Quiere salir del fondo Guaraní. Presiona allí defensores de Vilelas. Pelota para Dávalos. Es Galeano. Corre Galeano. Lo marca Molina. Quiere la personal Galeano, pero le quedó muy larga. Toda la defensa de Vilelas prácticamente para cubrir esa pelota. Las manos de Ledesma, Jorge. Vos fíjate que hubo un jugador de Vilela que fue directamente, después que la pelota iba ya prácticamente a las manos del arquero, fue a cuerpearlo directamente a Galeano. Se desentendió de la jugada para cuerpearlo a Galeano. Aunque sea penalcito, es penal. Ahí vemos entonces el pedido de asistencia y veo, me parece, otra modificación en Guaraní, Jorge, y también en defensores de Vilela. En Guaraní, claro. Entra Lucas Velázquez con el 17. Larrazábal por el lado de defensores de Vilelas. Y me decías, Lucas Velázquez. Que entra Velázquez y salió Soto. Ya está Velázquez en la cancha entonces. Va a ingresar Velázquez. La modificación en Guaraní. Va a ser lo propio Larrazábal en defensores de Vilelas. Estamos en 24 minutos del segundo tiempo. Momento bisagra del partido. Ya está en la cancha allí Velázquez entonces. Dando una opción en ataque. Claro, Velázquez va directamente a jugar de 9. Esperando allí para dar la orden. De paso, se duerme el cronómetro. Tiene que buscar el ataque sí o sí. Va a entrar Larrazábal. Y el que sale es el jugador Carballo, me parece. Efectivamente, el autor del gol de Vilelas. Se retira entonces. Por posición, ¿eh? Sí, se retira ovacionado entonces Carballo. Ya está Larrazábal. Todavía hay una ventana para Guaraní. Pelota arriba de Ledesma, buscando un compañero. Quiere rechazar a Galván. Está allí. Insistía Rea. Era Canario. Va a las manos de Eduardo Flores. Pelotazo de Flores. Quiere Guaraní. Insiste el equipo de Duto. Buscaban por aquel sector a Galeano. Ahora un poquito más adelantado. Recordemos que Velázquez también está en cancha dando una mano en la ofensiva. Sí. Tiene que presionar más la salida del fondo. Guaraní tiene que presionar más la salida de Vilela. Lo deja salir jugando muy tranquilo. La pelota salió por un costado. Sale rápidamente Guaraní. La va a tomar Galván. Un poco más adelantado. Va Galván. Juega con la pelota atrás del piso para Vallejos. Está para marcarlo allí Canario. Dando una mano en defensa. Va Vallejo. Guapea Vallejo. Pero la pierde finalmente. Sale del fondo Vilelas. Allí bajan los aplausos para Rodrigo Montenegro, que la hizo rebotar en un jugador franjeado. Hay lateral para defensores. Que no tiene ningún apuro, ¿eh? Allí rápidamente
Va a salir Defensores desde atrás. Espera a Canario, espera a Rodrigo Montenegro. Larrazábal de primera. Corre Canario, pierna arriba de Canario. Se la dejó un compañero. Está allí Larrazábal. Allí Ruiz, pelota en el corazón del área. Lo que se acaba de perder Defensores de Vilelas. La pelota que puso Canario por arriba. Le erraron los dos jugadores solo, totalmente solo, delante del arco. Yo no sé si fueron cegados por las luces del estadio o realmente no vieron la jugada, no vieron la pelota. Sale, no se puede creer, Héctor. Sale Guaraní del fondo, la tiene Galván. Se frena Galván. Y pasan los minutos y la presión es bien arriba de Defensores. Pelota en la mitad de la cancha, Cejas, qué buena pelota que se la puso allá a Galeano. Está allí, va, se cae. Era Velázquez. Claramente una infracción. Y vamos a ver cómo aprovecha Guaraní este tiro libre. Sí, no es un tiro libre para pegarle directamente al arco porque estamos hablando de 35 metros, por lo menos 30 metros. Pero sí, hay que buscar la jugada preparada, que para eso lo han hecho en la semana. Se va a venir Vallejos, el dueño de las pelotas paradas. Vayan, vayan, suban, dice Duto, suban, suban, suban. Pelota de Vallejos al área. Termina rechazando Navarro. Había falta en ofensiva, no, dice el primer asistente. Había fuera de juego, dice. Por eso tiene todo el tiempo del mundo Defensores. Decime, Jorge. No, que digo fuera de juego y Defensores no tiene ningún apuro para reiniciar. La va a tomar Ledesma. Espera que se acomoden sus compañeros, tiene tiempo, estamos en 29 minutos. Sigue corriendo el cronómetro. 1-1 aquí en Don Orione. 2-1 en el global. Recordemos que en la ida había caído Guaraní por 1-0 en Villa Sarita. Por ahora la serie es para el equipo chaqueño. Sale Romero, se equivocó en la salida. Dio fruto la presión del equipo chaqueño, pero la vuelve a perder. Está Larrazábal. Se prepara Larrazábal, se perfila Larrazábal. Está Larrazábal. En la puerta del área perdió la pelota Larrazábal y sale Guaraní rápidamente. Ahora le toma Cejas. Más corrido allí. En el área Cejas había falta contra el hábil jugador de Guaraní. Por eso hay tiro libre que rápidamente le hace Guaraní. Jorge, decime, tenemos tiempo. Sí, Guaraní no le encuentra la vuelta todavía. Todavía está en el veremos quizás. Pelota que cruzó toda la mitad de la cancha. Un manto de imprecisiones por momentos. Pensé que íbamos a tener buen nivel de fútbol, pero no. Hasta ahora no todavía. Ya estamos en 30 minutos. La pelota salió por un costado. No la pudo controlar Báez, por eso salió, pero rebotó. El último en tocarla fue un jugador de Defensores. Y me parece, Jorge, que se viene el que tenía que venir, ¿eh? Ya me decir, 30 minutos. Ya 30 me vas a, minutos, Mauro Gual. Ya me vas a confirmar. Hay un lateral que la va a hacer desde la salida Guaraní. Perdón, desde la salida Defensores. Es lo que veníamos hablando desde antes. Los últimos 15 o 20 minutos. Ahí está. Mauro Gómez con el número 9. Veremos por quién sale. Y fue al banco nomás con la 9. Y 9 por 9, pero para mí va a sacar a alguien hasta del mediocampo si se quiere. Canario. La durmió Canario. Está para marcarlo allí Vallejos. Corre Canario. Jugó con un compañero. Está Montenegro. Ramotti. Ramotti jugó allá con Maciel. La pelota rebotó en Noguera. Hay lateral y de paso van a aprovechar para hacer el cambio. Ramotti fue sondeado por algunos equipos del Federal A. No sé si es Boca Unido, no lo está. Sportivo Patria. Sportivo Patria. Ahí se prepara entonces Mauro Gómez. Veo a quién va a ser reemplazado a salir por la última ley. Ya vamos a confirmar si es Dávalos. Ya sí, salió. Lo estoy viendo. Tenemos que confirmar quién es. Lo estoy viendo. Tenemos que confirmar quién es. La pelota está
Allí en el círculo central. Quiere Defensores de Vilelas. Cuando finalmente la va a tomar el arquero Flores. Parece que es Dávalos. Ya vamos a confirmar. Por lo pronto, Mauro Gómez ya está en la cancha. ¿Le quedan ventana a Guaraní todavía? Me parece que no, Va Montenegro. Se la dejaron a Larrazábal. Está Larrazábal en el área. Le quedó muy larga. Le quedó muy larga. Por eso ya va a salir Flores rápidamente. Sale, se equivocó en la salida Guaraní. La pelota ya. Va Báez. La toma Canario. Se la dejó a Ramotti. Canario. Maciel. Esperaba Larrazábal, pero la pelota no llegó a destino. Quería Duarte, le quedó muy larga. Va Larrazábal, quiso hacer un autopase. Cuando hay falta, dice el árbitro. Nuevo tiro libre para Defensores. Sí, y vos fíjate que hay una supremacía en pelotas robadas, en lo que es la presión que ejerce en todos los sectores Vilela. Muchas pelotas ha ganado en el mano a mano, sí. Ahí se va Nahuel Molina entonces para hacer este tiro libre. Tiene que tomar sus recaudos allí Eduardo Flores, por eso arma su defensa. Estamos ya en 34 minutos. Va a ir Molina. Se prepara Molina. Desesperación en la defensa franjeada. Pelota de Molina al área. Lejos, lejos, lejos. El arco de Eduardo Flores. Estamos en 35 minutos, Jorge. 35 minutos. Faltan solamente 10 para definir quién será el que sigue en carrera por ahora, por lo demostrado el domingo pasado y por lo que viene haciendo hasta ahora, hasta estos últimos 10 minutos finales. Vilelas es el elegido, pero esto es fútbol, Héctor. Mucho puede pasar en 10 minutos. Falta todavía. Insiste Guaraní. Corre Cejas. Corre Báez. Salió por un costado. Hay lateral en la ofensiva para Guaraní. Somos Deportes Misiones. Estamos en una de las cabinas de transmisión de Don Orione, en Barranqueras. Insiste Guaraní. La tiene Vilelas. Quiere el equipo chaqueño. Pedían falta, pero siga, dice el árbitro. Qué bien que la hizo Dávalos, pero se equivocó en la media vuelta. Va Defensor de Vilelas. Había falta contra Jonathan Canario. Otro tiro libre para el equipo local. Y otro amonestado más para Guaraní. En este caso estaba amonestado. Expulsión. Doble amonestación afuera. Es lo que estábamos buscando. Se queda sin un jugador clave. Vallejos. Se queda sin un jugador clave, exactamente. Se retira Vallejo, entonces Guaraní por expulsión. Queda con un jugador menos, con 10. Y ahora sí, a rearmarse para este otro gran partido que queda. Estamos en 38 minutos, casi 39. Es como decir, partido liquidado. Con un 2-1, el equipo dominante. Ahora también con un jugador menos. Allí están abriendo el túnel para poder habilitar la salida del jugador, que recordemos que no salió. No se puede quedar. No se puede quedar ahí. Ahí sale Vallejos. Se retira de esta manera entonces el jugador expulsado. Ahí de esta manera entonces va Vilela una vez más. Estamos en 39 minutos. Pelota en la puerta del área para Larrazábal. La toma Noguera. Sin desesperarse allí, Noguera. La pelota sale por un costado. Va a haber lateral para Guaraní. Tiene que rearmarse el equipo de Duto. Está con 10, está con uno menos. Ya vamos a discutirlo después. Otra falta. Entendió el árbitro que fue una carga de la espalda, ¿no? Sí, cualquier falta en este momento va a ser protestada por todo Guaraní. No hay falta ni faltita. Simplemente todas van a ser protestadas porque entienden que no fue.
Y nosotros de acá tampoco podemos decir mucho. A 5 minutos del cierre reglamentario. Va a meter 2 cambios más. Defensores de Vilelas. Va a ir el equipo del Conejo Espíndola. Va con un nuevo tiro libre. Pelota que está en el área. Busca la Larrazábal. Quiere Canario. Sale del fondo de Guaraní. Saque si quiere ganar. Quería Galeano. Velázquez. Va Guaraní. Pelota solo contra el mundo. Velázquez también está para dar una mano allá. Mauro no pudo controlarla. Finalmente fue a las manos de Leandro Ledesma. Parece que el partido está bastante sellado, Héctor. No tiene Guaraní una... Estaban pidiendo falta contra Larrazábal. Y la cobró. ¿Se la dio? La cobró y la amarilla. En la puerta del área. Tiro libre peligrosísimo a favor de Defensores. Es un tiro libre que está a 19 metros, 18, 19 metros del arco. Tiro recto. Peligrosísimo para la franja. No sé a quién amonestó, no se ve de acá. Porque hay un problema que tienen generalmente los árbitros, que amonestan a la distancia. Ellos saben a quién amonestan, pero no lo separan ni lo identifican para que quienes estamos de afuera podamos decir exactamente fulano. Acá tenemos que estar adivinando a quién amonestó. Se viene un tiro libre para Defensores de Vilelas en la puerta del área. Allí en la media luna. Entran el 15 y el 17. ¿Quién salió? ¿Ríos y Canario? Hugo Brizuela y Gonzalo Ojeda. Ríos y Canario, ¿eh? Sí. Salieron 2 de las figuras de este partido para mi gusto. Exactamente. Pero recordemos que el partido anterior los cambios lo favorecieron bastante, ¿eh? Y eso que no entró Cañete todavía, ¿no? Sigue la jugada aquí. Se va a venir un tiro libre. Solo esto le faltaba a Guaraní. Un tiro libre en contra en la puerta del área. Estamos ya en 42 minutos. 1-1 en este partido, 2-1 en el global. Está cayendo por ahora la franja, tiene tiempo todavía. Está Rea, también está Larrazábal. Si va a venir este tiro libre para el conjunto, también está Brizuela. Apenas entró, se perfila allí Brizuela. ¿Se va a animar Brizuela desde afuera? Va a ir Brizuela. Cerca del travesaño de Flores. Se animó, la pelota pasó por arriba de la red, pero tenía demasiada fuerza. No le dio la fuerza justa para que pueda bajar. Quería allí Duarte. Desde acá se sintió el golpe, pero sigue, dice el árbitro. Rápidamente. Claro. El patadón, ¿eh? ¿Y a quién amonestó? ¿Al 15? Porque sacó la tarjeta a 10 metros. ¿A quién amonestó? Rápidamente sale Guaraní, sale ya y Guaraní desde fondo, ya estamos en 43 minutos. Va a salir Galván. Ya Guaraní en su totalidad prácticamente atacando, quemando los últimos cartuchos. Pelota en el corazón del área. Va a tomar el rebote allí Soto. Guapea, cuerpea y busca la pelota allí Mauro Gómez. Y atención que se viene la réplica de Defensores. Está Larrazábal. La pellizcaba con lo justo Noguera. Galván. Pelotazo de Galván. En profundidad buscando a Gómez. Estaba adelantado, dice Manuel Báez. Respira Defensores. Estamos en 44 a segundo del cierre reglamentario. A segundo del cierre, como vos decís. Partido que ya está prácticamente definido. No hay ningún tipo de ilusión ni presagio de que Guaraní pueda hacer otro gol como para seguir, como para desempatar en los tiros del punto del penal. Este partido ya está, más allá de lo que descuente el árbitro, que son creo que 5 minutos, totalmente definido. Sale Guaraní del fondo, busca allí desde afuera Defensores. Estaba todo invalidado, por eso va a salir desde el fondo Eduardo Flores. Ya estamos en tiempo cumplido. Sale Flores. Cruza toda la mitad de la cancha. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. Creo que dio 5, Es lo justo. Tiene 5 minutos Guaraní
para intentar revertirlo. De acá vi la mano levantada, todo el... Vos ves que no se ve bien, pero creo que fueron 5 minutos. Va a salir rápidamente desde el fondo Defensores. Ramotti. Pelota de Ramotti buscando a un compañero. Quiere Brizuela. Se da vuelta a Brizuela. Insiste Defensores. Va Brizuela. Maciel. Brizuela. Nahuel Molina. Pelota al ras del piso y empieza el toqueteo de Defensores. Quiere Larrazábal. Sale Galván. Quiere Báez. Allí Santiago Duarte. Había falta contra el volante franjeado. Hay un tiro libre para Guaraní. Se juega el adicional, Jorge. ¿Qué diferencia hay, Héctor, que haga el tiro libre 2 metros más atrás o 2 metros más adelante? Absolutamente ninguna, estando la pelota en campo de Guaraní. Esos son los tiros que el árbitro tiene que saber manejar. Ceja se la deja finalmente a Eduardo Flores. Todo Guaraní está atacando. Todo Defensores Vilela está defendiendo. Minutos cruciales, los últimos. Pelota en el área de Vilelas, ataca Guaraní. Había falta en ataque. No, hay saque de banda para Guaraní. Allí va a haber el lateral en la ofensiva. ¿Qué la va a hacer Guaraní? Momento de tensión en el área de Defensores. Ataca Guaraní con mucha gente. Quería Duarte. Y atención, hay que rearmarse atrás porque se viene la réplica de Defensores. Pelota de Brizuela, pero la ganó en la mitad de la cancha Guaraní. Corre Larrazábal. Media vuelta de Larrazábal y aparece Brizuela por atrás. Quiso sorprender. Cerca del arco de Flores. Juegan totalmente de memoria porque saben que del otro lado pican al vacío. De memoria ponen la pelota. Un equipo que está muy bien preparado. Tiene buenas jugadas en la semana. Espérame. La vez fuera de juego. Está adelantado el jugador de Guaraní. Y mientras tanto el tiempo corre, ya estamos en casi 48. Ya estamos prácticamente en el final. El arquero que se tira no puede sacarlo afuera del campo de juego, pero le está exigiendo que se levante. Va a salir desde el fondo allí. Galeano no le va a dejar que haga tiempo. Ledesma le apura al árbitro también. Va a salir Ledesma. Agonía del partido. Festeja la gente de Defensores de Vilelas. Ahí acaba de... ¿Veo mal? No, levanta la mano por tiro libre indirecto. La tiene Guaraní, quería Velázquez. Pelota de Báez. Va Guaraní. Va el equipo de Duto y Luchán. Defiende Vilelas. Todo Vilela atrás. Quería Galeano. Se equivocó en el pase Galeano. No es el momento de regalar pelotas y ahora la toma Brizuela. Se vienen Defensores. Hay 3 para marcarlo. 3, pero se equivocaron en la salida. Va Rodrigo Montenegro. Va a cubrir con, con el cuerpo Montenegro. Hay lateral para Defensores. Por más esfuerzo, voluntad, ganas, garra que puedan poner, indudablemente el equipo de Vilela ha sido superior a Guaraní otra vez, nuevamente en este partido. Más allá de que el resultado vaya 1-1, ¿no? Rodrigo Montenegro jugó allá con su compañero, con Ojeda, pero se equivocó en el pase. Por eso va a salir rápidamente Eduardo Flores. Ya no hay un solo jugador de Guaraní abajo. Están todos arriba, buscando tener espacio. Pelota que cruza toda la mitad de la cancha, salta Galeano. No la pudo recuperar Mauro Gómez. Rechaza Ramotti. Va otra vez al ataque Guaraní. La pelota sigue arriba. No la bajan nunca, Jorge. Va Brizuela. En el círculo central. Ramotti dando la mano en la ofensiva. También está Larrazábal. Esto se hace de ida y vuelta. Ya estamos en 49 minutos, casi 50. Tiempo adicionado aquí en el estadio de Don Orione, en Barranqueras. Guaraní está cayendo en el global. Ya estamos en la agonía del partido. Siga, dice el árbitro. Está en el área allí el manotazo de Eduardo Flores. Acaba de salvar a Guaraní. El tiro de esquina para Vilela. Ya estamos en 50 minutos. Qué oportunidad se perdió Ojeda.
Otro mano a mano que pierde Vilela. Se va a venir el tiro de esquina para Defensores de Vilelas. Ya estamos en tiempo adicionado, ya estamos en 50 minutos. Esperando el cierre del partido. La algarabía de la platea del equipo local aquí en la cancha de Don Orione, en Barranqueras. Nuevo tiro de esquina con desesperación, defiende Guaraní. Con mucha cautela. Ataca el equipo del Conejo Espíndola. Va a tomar la pelota allí el arquero Flores. Sale rápidamente con Lucas Noguera. Sale el conjunto de Misiones. Intentando la hazaña cuando no hay tiempo para más. Pitazo final de Lucas Gómez. Guaraní quedó eliminado, Jorge. Quedó eliminado Guaraní. Justo ganador en los dos partidos. Justo ganador el equipo de Vilela. Su público lo festeja muy felizmente. Muchísima gente trajo Vilela hoy al estadio. Guaraní. Y ahora hay problemas acá. Le están pidiendo a la gente que no Estamos viendo una situación allá. A Manuel Duto, al cuerpo técnico, acercándose. Esto no tiene que pasar, no tiene que pasar a mayores. La intervención de los escudos de la policía. Del asedio del cuerpo técnico. Sí, no pasó a mayores, hay que decirlo. Sí, pero también está el hecho de que no amerita, de que Romero le haya pegado una patada a uno de los policías, ¿ok? Pero además, más allá de ese penal que yo digo que no fue, Héctor. Mientras tanto, lo más importante, en la mitad de la cancha, festejando Defensores. Como corresponde. Evidentemente lo de la situación de los antimotines, protegiendo a los árbitros, no va a pasar a mayores. Hay que sacarlo a Duto de ese lugar. Hay que sacarlo a Duto de ahí. Pero la situación que se vive. Indudablemente el árbitro tuvo muchas situaciones conflictivas y sancionadas siempre a favor del equipo local. Muchas situaciones, pero en el no tiene nada que ver. Vilela jugó mucho mejor, tuvo un funcionamiento correcto y ahí tuvo el aprovechamiento total para que todos los jugadores de adelante, tanto sea Río, tanto sea Ni, tanto sea Canario o cualquiera que pasara al ataque, tenía posibilidades concretas de llegar a definir. Creo que este pase de Vilelas a la siguiente fase es muy merecido. Y mientras intentan descomprimir la situación en la cancha, hay que decir, acaba de malograr esta oportunidad Guaraní. Queda fuera del torneo regional amateur en manos de Defensores de Vilela de Chaco. Recordemos que en la ida Guaraní había caído por 1-0 en Villa Sarita. Hoy comenzó ganando una vez más con gol de Carballo el equipo chaqueño. Parecía ilusionarse el equipo de Misiones con un gol de tiro libre de Leonardo Galeano. Incluso Flores atajó un penal a Leonel Nis. Pero, como decía Jorge, el panorama terminó siendo en favor de este equipo que termina saliendo ovacionado. Y justo ganador de esta llave, ¿no? Guaraní deberá aprender, obviamente cambiar algunos jugadores para tener. Convengamos que este joven equipo de Guaraní dio todo lo que tenía que dar, pero lamentablemente no tenía para más. De esta manera entonces el comentario de Jorge Gerber de lo que dejó este partido, esta segunda final que quedó en manos de Defensores de Vilelas, que ahora va a pensar en el ganador de la serie entre Benur y Juventud Unida. Guaraní vuelve a Misiones con las manos vacías y parcialmente. Se vendrá un 2026 con otros desafíos para el conjunto franjeado, pero claramente ya no va a ser en este torneo regional amateur. Una última postilla. El equipo de Guaraní, recordemos que siempre fue de menor a mayor en los torneos que fue jugando. Llegó a esta final merecidamente, dejándolo en el camino también a Galeano y a Mandillú.
pero este equipo de Vilela fue muy superior. No hay discusión ahí. Que el árbitro dirigió mal o no dirigió bien, tampoco hay discusión para mí. Pero es merecido ganador el equipo de Vilela de este pase de llave, ¿no? Nos reencontramos en la próxima, Héctor. Como siempre, el agradecimiento primero a la gente que siguió esta transmisión. Jorge Herbert, como siempre, las palabras precisas para cada análisis del partido. El agradecimiento a mis compañeros, a Martín Vogler, a Facundo García. Nos volveremos a reencontrar cuando el fútbol nos convoque. Hasta pronto.